Crabbe y Goyle dudaron, intercambiando miradas inseguras. No, dijo finalmente Goyle. Mentirosos. Nadie notó la rigidez de sus hombros o el apretar de sus puños cuando la versión más joven y ensangrentada de Draco apareció justo al lado de su contraparte mayor, todavía parcialmente oculta en las sombras. ¿Hay algo en lo que ustedes dos puedan haberse metido que pueda causar los delirios? No son delirios. Oh, sí, porque gruñir como un animal rabioso los convencerá de que no estás loco, rió el pequeño Draco. Señor Goyle, responda a la pregunta. ¿Por qué? Solo tergiversarás mis palabras y me harás quedar como un loco. Creo que lo está haciendo bastante bien, señor Goyle, dijo Snape con desdén. Ahora, responda a la pregunta. No, espetó. No hay nada en lo que pudiéramos habernos metido que pudiera causar esto. Claro que sí, dijo el pequeño Draco. Ustedes fueron los insensatos que se comprometieron con el Señor Oscuro y aceptaron hacer lo que fuera necesario para que volviera a su bando. Crabbe respiró sobresaltado y Goyle palideció. ¿Qué pasa, chicos? Preguntó Flitwick preocupado. Nada. Me duele que me hayas ignorado tan fácilmente, ronroneó el pequeño Draco. ¿Por qué no les dices la verdad? ¿Que tus alucinaciones sobre mí se deben al estrés que sufres porque aún no has cumplido tu misión? Snape entrecerró los ojos. ¿Estás viendo visiones ahora? No Crabbe dudó apenas medio segundo, pero eso fue todo lo que necesitó para decirle a Snape exactamente lo que quería saber. No me mientas, muchacho. Director, hay que sacarlos de Hogwarts y trasladarlos a San Mungo de inmediato. Mientras estos delirios continúen, serán un peligro para todos en este colegio. Piensa en lo enojado que estará el Señor Oscuro cuando descubra que te sacaron de Hogwarts antes de que pudieras completar tu tarea, susurró el pequeño Draco. Me temo que debo estar de acuerdo, Albus, dijo McGonagall. Han tenido algunos arrebatos esta última semana que han puesto en peligro a varios estudiantes. Crabbe y Goyle se pusieron de pie de nuevo, con el rostro enrojecido. No. Estamos locos. Oh, dilo otra vez, así de simple, eso seguro que los persuadirá. Si ninguno de los dos puede explicarme su comportamiento errático y peligroso, no tendré más remedio que alertar a San Mungo. Díselo, susurró el pequeño Draco. ¿No son nosotras? Díselo. La figura fantasmal surgió de entre las sombras y, por primera vez, Crabbe y Goyle vieron su rostro. Era Draco, tal como habían sospechado, aunque era casi 10 años más joven. Pero el rostro angelical del chico era ahora una imagen horrorosa. Una profunda herida le recorría el rostro desde la barbilla hasta la sien, atravesándole el ojo izquierdo y dejando al descubierto el hueso blanco que había debajo. La sangre le manaba de la boca, las orejas y la nariz, tiñendo su piel pálida de un rojo aterrador. Su boca estaba abierta en un gruñido espantoso que hizo que tanto Crabbe como Goyle se encogieran contra la pared. Teníamos una misión, exclamó Crabbe. Nos la dio el Señor Oscuro. Quería que convirtiéramos a Draco de nuevo a nuestro bando. Nos dio permiso para usar cualquier medio necesario, siempre y cuando no lo matáramos. ¡Qué trabajo tan fantástico, chicos! Dijo el pequeño Draco con una sonrisa, una imagen que resultaba horrorosa por la sangre que le manchaba los dientes. Me despido. Adiós. Y así, sin más, desapareció. ¿Tuviste éxito? Disculpe. Preguntó Draco con tono amenazador. Espero que no esté insinuando lo que creo, director. Solo una precaución, muchacho, lo tranquilizó Dumbledore antes de mirar expectante a Crabbe y Goyle. Nunca tuvimos la oportunidad de intentarlo, susurró Goyle, mirando a su alrededor con cautela, esperando a que el pequeño Draco reapareciera. Siempre estaba con alguien, no podíamos atacar hasta que estuviera solo. Dumbledore suspiró y asintió. Gracias por su honestidad, chicos, dijo. Pero me temo que debo informar al ministerio de esta situación. Pero nos arrestarán, balbució Crabbe. Nos enviarán a Azkaban. No puedo garantizar que no lo hagas, pero si cooperas, tu sentencia podría ser reducida. ¿Aceptarías venir sin hacer ruido? Crabbe y Goyle dudaron, pero asintieron lentamente. Parecía que la amenaza de Azkaban era mucho menos aterradora que la idea de regresar con su amo sin haber completado su tarea. Muy bien, profesor Flitwick. Si fuera tan amable de acompañar al señor Malfoy y a sus amigos de vuelta al gran comedor mientras aviso a las autoridades competentes, estoy seguro de que querrán terminar sus comidas interrumpidas. Por supuesto, director, dijo Flitwick. Vengan, niños.
Lo último que Harry y sus amigos vieron antes de salir de la oficina del director fue a Dumbledore agachándose en la chimenea mientras McGonagall y Snape ataban a Crabbe y Goyle a sus asientos. Draco se giró hacia Harry con una amplia sonrisa, como la de un tiburón, y susurró demasiado bajo para que Flitwick lo oyera. Recuérdame que le dé las gracias a tu padre la próxima vez que lo vea. Harry rió suavemente y le devolvió la sonrisa. Lo haré. Bueno, suspiró Dumbledore cuando, varios días después, Harry llegó a su despacho para la siguiente lección. Sin duda, esta semana ha sido muy agitada. Harry no pudo evitar sonreír. Cuando el director nos mostraba evasivo, manipulador y demasiado entrometido para su propio bien, Harry descubría que le caía bien. Así ha sido. ¿Podrías por favor transmitirle mis disculpas al señor Malfoy? No era mi intención ofenderlo, pero tenía que asegurarme. No hay necesidad de disculparse, director. Una vez que Draco superó su afrenta inicial, comprendió la necesidad de hacer la pregunta. Dumbledore sonrió. Me alegra que lo haya entendido y no se haya ofendido. Ahora, hablando de eso, ¿has conseguido recuperar la memoria intacta del profesor Slughorn? Todavía no, suspiró Harry. Tengo un plan, pero es difícil que esté solo para llevarlo a cabo. Dumbledore asintió. El profesor Slughorn es un hombre muy difícil de localizar. Quizás si te tomaras el tiempo de asistir a una de las reuniones de su club de las eminencias te resultaría más fácil, dijo con un brillo burlón en sus ojos que delataba su tono serio. Harry gimió. Estoy demasiado ocupado para pasar las tardes codeándome. Conseguiré el recuerdo sin someterme a semejante tortura. De eso no tengo ninguna duda. Ahora, para continuar con nuestra historia, ¿dónde la dejamos? ¿Recuerdas dónde fue? Harry asintió. Voldemort mató a su padre y a sus abuelos e hizo que pareciera que fue su tío Morfín el culpable. Luego regresó a Hogwarts y le preguntó al profesor Slughorn sobre los Horrocruxes. Muy bien. Espero que recuerden que les dije al principio de estas reuniones que entraríamos en el terreno de las conjeturas y la especulación. Harry asintió nuevamente. Hasta ahora, espero que estés de acuerdo, te he mostrado fuentes de información bastante sólidas para mis deducciones sobre lo que hizo Voldemort hasta los 17 años. Pero ahora, Harry, las cosas se vuelven más turbias y extrañas. Si fue difícil encontrar pruebas sobre el chico Riddle, ha sido casi imposible encontrar a alguien dispuesto a recordar a Voldemort. De hecho, dudo que haya alguien vivo, aparte de él, que pueda darnos una descripción completa de su vida desde que dejó Hogwarts. Sin embargo, tengo dos últimos recuerdos que me gustaría compartir contigo. Dumbledore señaló las dos pequeñas botellas de cristal que relucían junto al pensadero. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre si las conclusiones que he extraído de ellas parecen verosímiles. Está bien, entonces supongo que será mejor seguir adelante, dijo Harry. Dumbledore sonrió. Eso haremos. Tras graduarse de Hogwarts, con las mejores calificaciones, por supuesto, Riddle solicitó el puesto de defensa contra las artes oscuras, convenientemente vacante. Harry descubrió que tenía numerosas razones para solicitarlo, pero la principal era que, como profesor, Riddle habría tenido gran poder e influencia sobre jóvenes magos y brujas. Hogwarts era un buen lugar de reclutamiento, un lugar donde podría haber comenzado a formar un ejército. Pero Dipek lo rechazó, diciéndole que, si bien sería un gran activo para el personal de Hogwarts, era demasiado joven e inexperto, así que optó por su segunda opción. Conseguir un trabajo en la famosa tienda de magia negra, Borgin y Burkes. Muchos de los que conocieron a Riddle lo lamentaron, considerándolo un desperdicio de talento, pero no era un simple dependiente. Los dueños de la tienda reconocieron su potencial y lo enviaron a realizar tareas que pusieron en práctica su ingenio y atractivo. Su tarea era convencer a la gente de vender objetos valiosos de los que normalmente no se desprenderían, y era excepcionalmente bueno en ello. El primer recuerdo era de una elfa doméstica llamada Okey, quien había visto a su ama, una mujer corpulenta con el rostro recargado de maquillaje, exhibir dos de sus posesiones más preciadas. Una pequeña taza dorada con dos asas y un tejón cuidadosamente grabado en la cara, y un pesado relicario dorado con una delicada y ondulada inscripción Riddle. Murió 2 días después y su pequeña elfa fue llevada a Azkaban por haber puesto, sin saberlo, un veneno letal y poco conocido en el té de su ama. Un sorprendente paralelismo con la muerte de los Riddle Muggles. Solo unas semanas después de su muerte, la familia de Hepzibah se dio cuenta de que la copa y el relicario habían desaparecido, y para entonces, Tom Riddle había renunciado a su puesto en Borgin y Burkes y había desaparecido.
Esa fue la última vez que se supo de él en mucho tiempo. El siguiente recuerdo ocurrió 10 años después del primero. El director Dippet había renunciado a su puesto y se lo había cedido a Dumbledore. Ridley regresó a Hogwarts poco después del ascenso de Dumbledore, con la esperanza de conseguir el puesto de defensa contra las artes oscuras, pero fue rechazado una vez más. Pero parecía que la entrevista con Dumbledore no era la única razón por la que Ridley había regresado a Hogwarts. Tanto Dumbledore como Harry sospechaban que el hombre había hecho una parada en el camino para ocultar algo. La única pregunta era: ¿qué? ¿Profesor Slughorn? Harry observó divertido cómo el hombre corpulento se sobresaltaba y giraba con una rapidez sorprendente para alguien con un cuerpo tan ancho. La última clase del día había terminado hacía casi una hora, así que fue un alivio verlo todavía entretenido en el aula de pociones, recogiendo ensayos de su escritorio y borrando la lección del día de la pizarra. Harry, hijo mío, me diste un buen susto, dijo Slughorn, poniéndose una mano en el pecho. ¿Qué puedo hacer por ti? Me preguntaba si podría hablar con usted en privado, señor. Es muy importante. Por supuesto, ven, hablaremos en mi oficina. Harry siguió a Slughorn a su oficina y se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Qué puedo hacer por ti, muchacho? Preguntó Slughorn después de acomodarse en su asiento. Bueno, quizá no te sientas cómodo hablando de eso, dijo Harry, pero si lo hicieras, sería de gran ayuda. Estoy seguro de que estaría dispuesto a hacer todo lo que pueda, aseguró Slughorn, aún sin darse cuenta de la trampa en la que estaba caminando directamente. Se trata de Horrocruxes, señor. Slughorn se quedó paralizado. Su cara redonda pareció hundirse en sí misma. Se lamió los labios y preguntó con voz ronca: ¿Qué dijiste? Quería saber si sabías algo sobre los Horrocruxes. Yo. Dumbledore te metió en esto, ¿no? Perdóneme. Dumbledore te ha mostrado ese recuerdo, ¿no? Harry contempló si debía o no decir la verdad, finalmente decidió que la verdad probablemente sería su mejor opción y se conformó con un simple sí. Sí, claro, dijo Slughorn en voz baja, secándose la cara pálida. Claro, bueno, si has visto ese recuerdo, Harry, sabrás que no sé nada, nada, repitió la palabra con fuerza sobre Horcruxes. Pero usted lo sabe, profesor, pero le da vergüenza decirme lo que sabe, decirme lo que le contó a Tom Riddle. ¿Tú ya viste lo que te dije? Profesor, interrumpió Harry, vi el recuerdo, vi cómo lo alteró para ocultar lo que hizo esa noche. Los hombros de Slughorn se hundieron y Harry sintió una oleada de triunfo. Por fin se daba por vencido, estaba un paso más cerca de recuperar el recuerdo. Lo que revelé esa noche, no me enorgullece, me avergüenza lo que muestra ese recuerdo. No quiero agobiarte con ese conocimiento. Harry sonrió con amargura. He soportado cosas mucho peores, dijo. Sea cierto o no, el mundo mágico cree que soy el elegido, que soy el único que puede derrotar a Voldemort. Y lo que es peor, Voldemort lo cree, así que seguirá atacándome con todas sus fuerzas, seguirá intentando matarme hasta que lo consiga. En mi opinión, solo tengo dos opciones: matarlo o morir en el intento. Slughorn miró a Harry boquiabierto. Pero para poder hacerlo necesito ese recuerdo. Creo que hice mucho daño ese día, susurró Slughorn. Cometí un grave error. ¿No lo hemos hecho todos? Pero puedes recuperarte, solo dame el recuerdo. Slughorn y Harry se miraron fijamente por encima de las pilas de ensayos sin calificar y los frascos de pociones vacíos. Hubo un silencio larguísimo, pero Harry sabía que no debía romperlo. Entonces, muy lentamente, Slughorn metió la mano en el bolsillo y sacó su varita. Metió la otra mano dentro de su capa y sacó una pequeña botella vacía. Sin dejar de mirar a Harry a los ojos, Slughorn se tocó la sien con la punta de la varita y la retiró, de modo que un largo hilo plateado de recuerdo se desprendió también, adherido a la punta. El recuerdo se alargó cada vez más hasta que se rompió y se desprendió, con un brillo plateado, de la varita. Slughorn lo introdujo en la botella, donde se enroscó y luego se extendió, arremolinándose como gas. Tapó la botella con mano temblorosa y se la pasó a Harry por encima de la mesa. Muchas gracias, profesor. Eres un buen chico, susurró el profesor Slughorn. Pero no pienses mal de mí cuando lo hayas visto. Harry le sonrió tranquilizadoramente al hombre abatido. Nunca. Buenas noches, Harry. ¿A qué debo el placer de tu presencia frente a mi oficina esta hermosa tarde? Harry gimió de alivio y se bajó de su incómodo pedestal en la gárgola frente al despacho de Dumbledore.
Había dejado a Slughorn hacía casi media hora y se dirigía directamente al despacho del director, pero como era casi la mitad de la cena y no tenía ni idea de cuál era la contraseña, se vio obligado a esperar afuera hasta que llegara Dumbledore. Tengo el recuerdo, dijo Harry, estirando la columna rígida antes de sacar el frasco de recuerdos plateados de su bolsillo. Tengo el recuerdo de Slughorn. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Dumbledore. Fantástico trabajo, Harry. Sabía que podías hacerlo. El director le dijo a la gárgola la contraseña y ambos se apresuraron a subir las escaleras, entraron en la oficina y llegaron al pensadero. Y ahora, dijo Dumbledore, colocando la palangana de piedra sobre el escritorio y vaciando el contenido de la botella. Ahora, por fin, lo veremos. Los primeros momentos del recuerdo fueron exactamente iguales a los anteriores. Hubo charlas triviales sobre jubilación y piñas cristalizadas, amenazas de castigo para quienes no entregaran sus últimos trabajos, y luego, lentamente, uno a uno, los miembros del Club de las Eminencias salieron de la habitación hasta que solo quedaron Slughorn y Ridley. Pero esta vez, cuando Ridley preguntó por los Horcruxes, Slughorn no lo rechazó. Dudó, hizo algunas preguntas nerviosas y, una vez satisfecho con la respuesta de Ridley, respondió. La verdad era horrorosa. ¿Le destrozó el alma?, exclamó Hermione con voz entrecortada. Ella, Harry, Neville, Draco, Blaise y Ron estaban acurrucados en un rincón de la sala común de Gryffindor, protegido por una barrera de privacidad. Normalmente se habrían reunido en la sala común de Ravenclaw, pero estaba llena de cuervos frenéticos estudiando para los exámenes que se aproximaban. En 7 pedazos, confirmó Harry. Y hasta que estos 7 Horcruxes sean destruidos, dijo Neville lentamente, él es inmortal. Por eso no murió cuando yo era un bebé. Sus Horcruxes lo mantuvieron vivo hasta que recibió un nuevo cuerpo. Entonces, ¿la única forma de matarlo es encontrando y destruyendo a los 7? Preguntó Blaise. ¿Sabes dónde está alguno? ¿O incluso qué son? No sabemos dónde están, admitió Harry, pero sí sabemos cuáles son 6 de los 7 y, además, hemos destruido 2 de ellos. ¿Lo hiciste?, dijo Ron esperanzado. ¿Cuándo? ¿Qué eran? ¿Qué aspecto tenían? ¿Quiénes son los demás? Tranquilo, Ron, suenas como Hermione, rió Harry. Los recuerdos nos han enseñado que Voldemort estaba obsesionado con 2 cosas: su linaje y los fundadores. Al crear sus Horcruxes, quería usar algo relacionado con ellos, así fue como lo descubrimos. Los 5 Horcruxes que pudimos identificar fueron un diario que perteneció a Tom Riddle durante sus años en Hogwarts, un anillo que la familia de Voldemort heredó de Slytherin, un guardapelo que también perteneció a Slytherin, la copa de Helga Hufflepuff, el 5.º Horcrux es su familiar, la serpiente Nagini, y una última pieza reside dentro del cuerpo de Voldemort. Creemos que el 6.º Horcrux era de Ravenclaw, aunque no podemos estar seguros. ¿Uno de los Horcruxes que destruiste fue el diario de Ridley?, repitió Ron con voz débil. ¿El mismo diario que poseyó a Ginny en segundo año? Harry asintió. Ron parecía enfermo. ¿Y cuál fue el segundo Horcrux que destruiste? Dumbledore lo recibió durante el verano, dijo Harry. El anillo de la familia Peverell. Fue el anillo que maldijo la mano de Dumbledore. ¿Te refieres a la maldición que es? ¿Matarlo? Sí. Un silencio solemne se apoderó del grupo. Harry les había contado lo que había descubierto sobre la mano maldita del director y lo que le estaba haciendo desde el momento en que lo descubrió al principio del curso escolar. Pero ahora que el final se acercaba, de repente parecía mucho más real. ¿Cuánto tiempo más crees que le queda?, preguntó Hermione. Últimamente está empeorando, dijo Harry. Le queda como 1 mes, 2 si tiene cuidado. Y entonces estará muerto, murmuró Draco. Y entonces estará muerto, coincidió Harry. ¿Crees que podremos terminar esto, matar a Voldemort antes de que eso suceda?, preguntó Neville. Harry negó con la cabeza. Estamos muy lejos de encontrar los Horcruxes. Lo más probable es que Dumbledore muera, dejándonos con la tarea no solo de destruirlos, sino también de matar al bastardo que los creó y a cualquiera de sus seguidores que se interponga en nuestro camino. Es divertido, se quejó Blaise. El mes posterior a la recuperación del recuerdo y la revelación de la existencia de los Horcruxes de Voldemort fue desgarrador para Harry y sus amigos.
Entre la cantidad excesiva de tareas que les habían encomendado y los estudios de fin de trimestre, tenían muy poco tiempo para sí mismos, y el poco tiempo libre que conseguían lo dedicaban a buscar pistas en la biblioteca sobre qué era el último Horcrux y dónde encontrarlos. Los resultados fueron decepcionantes. No creo que pueda aguantar ni un minuto más, gimió Ron, cerrando el libro de golpe. Llevamos todo el día con esto y ninguno ha encontrado nada que valga la pena mencionar, ni siquiera en la sección restringida. Solo tenemos que tener paciencia, dijo Hermione, apartándose un mechón de pelo de la cara mientras tomaba otro libro. Ya encontraremos algo. Creo que deberíamos irnos a dormir, dijo Blaise. El toque de queda es en media hora, la biblioteca cerrará pronto. Pero no hemos... Oye, Harry. Harry levantó la vista al oír su nombre y sonrió cuando vio a Gryffindor de tercer año y a uno de los miembros del ayudante de profesor, Jimmy Peakes, acercándose a su mesa de la biblioteca. Tengo un mensaje para ti, de Dumbledore, dijo el de tercer año, entregándole un pergamino. Gracias, Jimmy, dijo Harry. Una vez que el chico se fue, desenrolló el pergamino y lo leyó rápidamente. Quiere que vaya a su oficina de inmediato. ¿Qué crees que quiere de ti tan tarde? Preguntó Ron, palideciendo. ¿No crees? Harry se encogió de hombros. Solo hay una manera de averiguarlo. Los esperaremos en sus dormitorios, dijo Hermione. Harry asintió. Nos vemos, se echó la mochila al hombro y prácticamente corrió a la oficina de Dumbledore. Se detuvo brevemente, le dio la contraseña a la gárgola, subió corriendo las escaleras y entró en la habitación en cuanto llamaron, respondiendo con el habitual entre. Fawkes estaba sentado alerta en su percha, sus brillantes ojos negros brillaban con el oro reflejado por la puesta de sol más allá de la ventana, mientras Dumbledore estaba de pie en la ventana mirando los jardines, con una larga capa de viaje negra en sus brazos. Profesor. Ah, Harry, has llegado. Dumbledore se giró desde la ventana para sonreírle a Harry. El adolescente observó la radiante sonrisa del director, pero también la ligera tensión de sus hombros y la forma en que su mano sana agarraba su capa con más fuerza de lo habitual. ¿Encontraste un Horcrux? Dumbledore asintió. Y creo que te prometí que te llevaría la próxima vez que fuera a destruir uno. Sí, asintió Harry. ¿Me pongo la capa? Sería una buena idea, hace un poco de frío esta noche. Nos vemos en el vestíbulo en 5 minutos. Harry asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación. Una calma inquietante lo invadió mientras recorría los pasillos, entraba en las mazmorras, atravesaba la sala común y subía a los dormitorios. En cuanto entró, Hermione, Blaise, Neville, Ron y Draco saltaron de sus asientos en la cama de Draco, mirándolo expectantes. Él lo hizo. Harry asintió. Eres. Otro asentimiento. Voy a buscar mi capa y me reuniré con él en el vestíbulo. Hermione se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Buena suerte y ten cuidado. Sí, la vida sería aburrida sin ti cerca para causar algún tipo de problema, dijo Draco, arrojándole su capa. Va a hacer falta algo más que un pequeño Horcrux para sacarme del juego. Volveré enseguida. Te esperaremos despierto. Dumbledore los apareció en un alto afloramiento de roca oscura, situado en el centro de un mar agitado. Su destino final, sin embargo, era nadar un rato por las gélidas aguas hacia una grieta oscura en la cara de un acantilado negro y escarpado. La fisura daba paso a un túnel oscuro que conducía a una gran cueva abierta. Este es el lugar, dijo Dumbledore mientras él y Harry salían del agua. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Harry mientras se secaba el cabello. Ha conocido la magia. Harry se tomó un momento para sentir la magia que giraba alrededor de la habitación, pero aparte del borde ligeramente oscuro, no sintió nada particularmente revelador. Dumbledore pasó varios minutos buscando en la pequeña antecámara la manera de entrar a la parte principal de la cueva. Tuvo que dar varias vueltas por la habitación y realizar un sacrificio de sangre antes de que apareciera un arco plateado en la sólida pared de piedra, que recordaba a la entrada del callejón Diagon. Dumbledore y Harry se agacharon para cruzar el arco y se encontraron con una visión espeluznante. Estaban de pie al borde de un gran lago negro, tan vasto que Harry no podía distinguir las orillas distantes. Una luz verdosa y brumosa brillaba a lo lejos en lo que parecía el centro del lago. El resplandor verdoso y la luz de sus dos varitas eran lo único que rompía la negrura aterciopelada, aunque sus rayos no penetraban tanto como Harry habría esperado. La oscuridad era, de alguna manera, más densa que la oscuridad normal.
Caminemos, dijo Dumbledore en voz baja. Ten mucho cuidado de no meterte en el agua. No te separes de mí. Echó a andar por la orilla del lago, y Harry lo siguió de cerca. Sus pasos resonaban como golpes en el estrecho borde de roca que rodeaba el agua. Caminaron sin parar, pero la vista no variaba. A un lado, la áspera pared de la caverna. Al otro, la inmensidad de una negrura lisa y cristalina, en cuyo centro se extendía el misterioso resplandor verdoso. Harry encontró el lugar y el silencio opresivos, desconcertantes. Ajá, murmuró Dumbledore triunfante, deteniéndose de repente en el borde del aro. Harry apenas pudo evitar chocar contra él y caer al lago. ¿Qué ha encontrado, profesor? Dumbledore le sonrió por encima del hombro y extendió la mano para rodear algo que Harry no podía ver. Dio un paso más cerca del agua mientras levantaba la varita con la otra y se golpeaba el puño con la punta. Inmediatamente, una gruesa cadena verde cobriza surgió de la nada, extendiéndose desde las profundidades del agua hasta la mano apretada de Dumbledore. Dumbledore golpeó la cadena, que comenzó a deslizarse por su puño como una serpiente, enroscándose en el suelo con un tintineo que resonó ruidosamente en las paredes rocosas, sacando algo de las profundidades del agua negra. Harry observó con asombro cómo la proa fantasmal de un pequeño bote rompía la superficie, brillando tan verde como la cadena, y flotaba, sin apenas una onda, hacia el lugar en la orilla donde estaban Harry y Dumbledore. ¿Crees que esto es seguro? Preguntó Harry, observando el barco con escepticismo. Sí, creo que sí. Voldemort necesitaba crear un medio para cruzar el lago sin atraer la ira de las criaturas que acechaban en el agua, por si alguna vez quería visitarlo o quitarse su Horrocrux. No parece que esté hecho para 2 personas. ¿Nos aguantará a los 2? ¿Pesaremos demasiado juntos? Dumbledore rió entre dientes. A Voldemort no le importó el peso, sino la cantidad de poder mágico que cruzó su lago. Creo que se le habrá colocado un encantamiento a este barco para que solo un mago a la vez pueda navegar en él. No creo que cuentes, Harry. Voldemort te ha subestimado al creer que, por ser menor de edad, no estás cualificado, y ese es su mayor error. La edad es tonta y olvidadiza cuando subestima la juventud. Ahora, tú primero, y ten cuidado de no tocar el agua. Una vez que Harry y Dumbledore se metieron en el bote incómodamente pequeño, partieron, navegando suavemente por las turbias aguas verdes, dejando apenas una onda a su paso. Estaban a medio camino de su destino, un cuarto del lago, cuando la luz de la varita de Harry iluminó brevemente lo que podría haber jurado que era una mano humana. Fue solo cuando la luz dorada se deslizó sobre un cadáver de forma humana, pálido y flotando a solo unos centímetros por debajo de la superficie, que se dio cuenta de que todo el lago estaba lleno de cuerpos. Ahora, la idea de navegar sobre un mar de cuerpos humanos no agravaba demasiado sus nervios, era el pensamiento de para qué estaban allí lo que lo ponía de punta. Por lo general, en una cueva espeluznante preparada con todo tipo de encantamientos y protecciones desagradables por el propio Señor Oscuro, todo tenía un propósito, especialmente los cuerpos espeluznantes que acechaban justo debajo de la engañosamente lisa superficie del agua. Solo había una cosa que podía pensar que serían, y ese pensamiento, sin importar lo horrible que fuera, parecía ser el más plausible. Hay inferí en el lago, le dijo a Dumbledore con voz sorprendentemente firme. Sí, coincidió Dumbledore, igualmente tranquilo. Parecen bastante agradables por ahora, pero estoy seguro de que, una vez que tomemos el Horrocrux, los encontraremos menos pacíficos. Sin embargo, como muchas criaturas que viven en el frío y la oscuridad, temen la luz y el calor, por lo que recurriremos a ellos si surge la necesidad. Fuego, por supuesto, dijo Harry con cierta resignación. Debido a su fuerte afinidad con el frío, el fuego siempre había sido el elemento más difícil de invocar. No le era imposible, lo había hecho en más de una ocasión, con y sin varita. Pero la tarea siempre requería mayor concentración y nunca podía mantener una llama encendida por mucho tiempo. Ya casi estamos, dijo Dumbledore alegremente, ajeno a los pensamientos sombríos de Harry. Después de solo unos pocos minutos más de navegación a través de las aguas infestadas de Inferius, el barco se detuvo, chocando suavemente contra las orillas de una pequeña isla de roca lisa ubicada directamente en el centro del lago. Ten cuidado de no tocar el agua, advirtió Dumbledore nuevamente mientras Harry salía del bote. La isla no era más grande que el despacho de Dumbledore, una extensión de piedra oscura y plana sobre la que no se alzaba nada más que la fuente de luz verdosa que había visto desde la orilla del lago. Harry la miró de reojo.
Al principio pensó que era una lámpara, pero luego vio que la luz provenía de una palangana de piedra parecida al pensadero, colocada sobre un pedestal. Dumbledore se acercó a la palangana y Harry lo siguió. Uno al lado del otro, miraron hacia abajo. La palangana estaba llena de un líquido esmeralda que emitía un brillo fosforescente. ¿Qué es? Preguntó Harry, observando el líquido con curiosidad. No estoy seguro. Sin embargo, hay algo más preocupante que sangre y cadáveres. Bueno, eso fue tranquilizador. Después de que ambos magos se percataron de que una barrera invisible se cernía sobre la poción, impidiendo que nadie ni nada la tocara, Dumbledore sacó su varita y comenzó a lanzar hechizos. Pasó varios minutos realizando complejos movimientos sobre la superficie de la poción, murmurando en silencio. No ocurrió nada, salvo quizás que la poción brilló un poco más. Finalmente se decidió que la poción no podía desaparecer, dividirse, recogerse ni extraerse con sorbos, ni tampoco podía transfigurarse, encantarse o modificarse de otro modo su naturaleza. Creo que la única manera de que podamos, disculpen el juego de palabras, llegar al fondo de esto, es bebiendo la poción. ¿Borracho? Preguntó Harry, mirando la poción con inquietud. Podría ser increíblemente letal. Podría ser, asintió Dumbledore. Pero, claro, Lord Voldemort no querría matar a la persona que llegó a esta isla. Querría mantenerla con vida el tiempo suficiente para descubrir cómo logró penetrar tanto sus defensas y, lo más importante, por qué estaba tan empeñada en vaciar la cuenca. Así que lo más probable es que la poción esté destinada a evitar que cualquiera de nosotros tome el Horcrux. Puede paralizarnos, hacernos olvidar por qué estamos aquí, crearnos tanto dolor que nos distraigamos o dejarnos incapaces de alguna otra manera, enumeró Harry. Exactamente, asintió Dumbledore. Por eso debo beberlo. ¿Tú? ¿Por qué tú? Con todo respeto, señor, por si acaso algo sale mal, soy un poco más difícil de matar que tú. Y es precisamente por eso que debo ser yo quien la beba, dijo Dumbledore. Eres mucho más valioso que yo. Además, si algo sucediera y yo, Dios no lo quiera, no sobreviviera a esta nueva aventura, mi muerte no sería una gran pérdida. Después de todo, vivo con el tiempo prestado. Levantó su mano negra y marchita como para demostrar su punto. Así que seré yo quien la beba, será tu trabajo asegurarte de que siga bebiendo, aunque tengas que verter la poción en mi boca, que protesta. ¿Entiendes? Harry dudó. Sí, sí, lo sé. Muy bien, Dumbledore giró su varita y conjuró una copa de cristal. Dudó un momento antes de sumergirla en la poción. El cristal se hundió como ningún otro y se llenó hasta el borde con la poción esmeralda. A tu salud, Harry, murmuró Dumbledore, inclinando la copa hacia él. Luego bebió la poción de un trago. Harry observó con recelo cómo Dumbledore bajaba lentamente el vaso vacío. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Dumbledore negó con la cabeza y cerró los ojos, pero hundió el vaso a ciegas en la palangana, lo volvió a llenar y bebió una vez más. Bebió 3 copas más de la poción, pero a la mitad de la cuarta, se tambaleó y cayó de bruces contra la palangana. Tenía los ojos aún cerrados y la respiración agitada. «Profesor Dumbledore», gritó Harry, agarrándose a los hombros del hombre para estabilizarlo. «¿Me oye?» Dumbledore no respondió. Su rostro se crispaba como si estuviera profundamente dormido, pero soñando una pesadilla. Su agarre en la copa se aflojaba. La poción estaba a punto de derramarse. Harry se inclinó y agarró la copa de cristal, sujetándola con firmeza. «Profesor, ¿me oye?», repitió en voz alta. «Tiene que seguir bebiendo». «No, no, 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 no puedo, no me obligues, no quiero». «Lo sé, pero esta es la única manera, tienes que hacerlo», dijo Harry, volviendo a llevar la copa a la boca de Dumbledore y vertiendo el resto de la poción por su garganta. Obligar a Dumbledore a beber la poción fue quizás una de las peores experiencias de la vida de Harry. El hombre fuerte y alegre de siempre le rogaba que parara, que lo dejara morir. Mientras gritaba, lloraba y suplicaba, Harry siguió obligándolo a tragar la poción hasta que finalmente, no le quedó nada que beber. En el momento en que se tragó el último trago de la poción, Harry arrojó descuidadamente la copa y sacó su varita para poner nervioso a Dumbledore, que estaba entrando y saliendo de la inconsciencia. «Profesor, ¿cómo está?» «Agua», graznó Dumbledore. «Agua, por supuesto», convocó Harry, descartó la copa y la llenó con agua fresca y fría murmurando. «Aguamenti». Pero en el momento en que cortó el hechizo el agua desapareció de la copa. «¿Qué, Aguamenti?»,
El agua desaparecía una y otra vez, cada vez que Harry rellenaba el vaso, este se vaciaba con la misma rapidez. Agua, Harry suplicó Dumbledore. Lo sé, ya voy. No, Harry se alejó corriendo de Dumbledore y, a regañadientes, se acercó al borde de la isla. Se tomó un momento para armarse de valor antes de sumergir la copa en el agua. Para su alivio, la copa seguía llena, pero cuando apartó algo más que sus manos temblorosas y la copa subió, una mano viscosa y blanca como la leche le rodeó la muñeca, intentando arrastrarlo de vuelta al agua. Se soltó de la mano viscosa y se tambaleó hasta el director, pero mientras le daba de beber a Dumbledore con cuidado, la superficie lisa como un espejo del lago se agitaba y dondequiera que Harry mirara, cabezas y manos blancas emergían del agua oscura. Hombres, mujeres y niños con ojos hundidos y ciegos se dirigían hacia la roca, un ejército de muertos surgiendo de las aguas negras. Oh, esto es fantástico. Gruñó Harry. Pusió a Dumbledore en pie y luchó por llevarlos a ambos al bote, soportando la mayor parte del peso del director y vigilando a los Inferi que se acercaban sin parar. Un incendio hizo que los Inferi se agolparan alrededor del bote y se retiraran al agua con gritos inhumanos. Justo antes de saltar al bote, Harry corrió para recuperar el relicario y luego se fueron. Harry mantuvo un anillo de fuego ininterrumpido alrededor del bote mientras navegaban por el agua, podía ver a los Inferi pululando alrededor y debajo del bote, pero ninguno se atrevía a salir a la superficie. Llegaron a la orilla con un pequeño sobresalto. Harry saltó del bote y se giró rápidamente para ayudar a Dumbledore. Dejó que el fuego se apagara, pero ningún Inferi emergió. El pequeño bote se hundió de nuevo, con un ruido metálico y tintineante, y su cadena también se deslizó de vuelta al lago. Harry los apresuró hacia la salida. El arco se había cerrado, pero Harry lanzó una rápida maldición cortante contra su mano, untó la sangre contra la piedra y siguió adelante. Cruzaron la cueva exterior, y Harry ayudó a Dumbledore a regresar al agua helada que llenaba la grieta del acantilado. Todo va a salir bien, señor, repetía Harry una y otra vez, más preocupado por el silencio de Dumbledore que por su voz debilitada. Ya casi llegamos, puedo aparecernos de nuevo. No se preocupe. No estoy preocupado, Harry dijo Dumbledore, con la voz un poco más fuerte a pesar del agua helada. Estoy contigo. Ayuda. Necesitamos ayuda. Harry irrumpió en la enfermería, con un Dumbledore semiconsciente apoyado pesadamente en su hombro. Madame Pomfrey salió corriendo de su despacho y se quedó sin aliento al ver al director pálido y enfermizo. ¿Qué pasó? Se bebió una poción, gruñó Harry mientras arrastraba a Dumbledore hasta las camas más cercanas y lo colocaba sobre las sábanas. Era verde esmeralda, olía a azufre y le hacía ver cosas malas. Bebida de la desesperación, murmuró Madame Pomfrey. ¿De dónde sacó semejante poción? ¿Y por qué bebió tanto? Para que fuera tan potente, tuvo que tomar al menos una docena de dosis. Harry negó con la cabeza mientras se sentaba en la cama junto a la de Dumbledore. Estaba exhausto. Tras salir de la cueva, se había aparecido con Dumbledore directamente a las puertas, justo fuera de las salas. Luego, medio arrastrando y medio cargando a Dumbledore, lo llevó hasta el castillo y la enfermería. Estábamos en una misión. Aunque no sé si quiere que te lo cuente, murmuró. Pregúntale después de curarlo. No sé si puedo. ¿Qué? Dijo que solo lo incapacitaría, no lo mataría. Sí, y en cualquier otro caso sería cierto. Pero tomó el doble de la dosis saludable, y no es que ninguna dosis de esta posición sea saludable. Lo ha debilitado, lo ha vuelto susceptible a la maldición que se ha estado alimentando de su carne todo el año. Eso significa. Madame Pomfrey asintió, con lágrimas en los ojos que se derramaron por sus pálidas mejillas. Morirá mañana. Harry dejó escapar un suspiro suave y tembloroso. ¿No hay nada que puedas hacer por él? Pomfrey negó con la cabeza. No hay nada, ni hechizos ni pociones, que pueda detener esto. Tal vez Snape podría. Hizo todo lo posible cuando Dumbledore acudió a nosotros tras su primera lesión. Las pociones solo pretendían contener la maldición un poco más, lo suficiente para que encontráramos una cura, pero... Nunca lo hiciste, susurró Harry. Pomfrey negó con la cabeza. No puedo hacer nada más que ponerlo cómodo durante estas últimas horas. ¿Amapola? Inmediatamente, Pomfrey estuvo al lado de Dumbledore, revoloteando nerviosamente a su alrededor mientras lo reprendía por desperdiciar su energía tratando de sentarse en la cama. Dumbledore ignoró la queja de su madre y se giró para mirar a Harry. ¿Estás bien, Harry? ¿Te lastimaste? Harry negó con la cabeza.
Estoy bien. Yo salí ileso casi por completo, pero tú no. Ya me lo temía, dijo Dumbledore con una sonrisa triste. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuánto tiempo más me permitirá la maldición? Unas horas como mucho, susurró Pomfrey. La poción te afectó la salud. La maldición superó las pociones y hechizos que has estado usando. El sanador miró furioso al director. ¿Qué te llevó a tomar esa poción voluntariamente, Albus? ¿Y tanta? Era vital que lo hiciera. ¿Vital para qué? Gritó Pomfrey. Ciertamente no para tu salud. Vital para derrotar a Voldemort de una vez por todas. ¿Qué? Lo siento, Poppy, interrumpió Dumbledore, pero ¿crees que podrías darnos a Harry y a mí un momento de privacidad? Hay algo que debo discutir con él. Pomfrey parecía que estaba a punto de protestar, pero una mirada suplicante de Dumbledore la detuvo en seco, asintió una vez, luego se dio la vuelta y marchó hacia su oficina. Dumbledore se movió un poco en la cama, incorporándose con dificultad hasta sentarse antes de señalar la silla junto a su cama. Por favor, siéntate, Harry, tenemos mucho que discutir. Harry rápidamente hizo lo que le pidieron. Esperaba tener esta conversación contigo quizás un poco más tarde, pero el tiempo nos está engañando una vez más. Antes de irnos, ¿conseguiste el Horrocrux? Harry asintió. Sí, lo hice, está aquí mismo en mi bolsillo. Fue a cogerlo, pero una mano suave en su brazo lo detuvo. Después de que muera, necesito que lo destruyas. ¿Quieres que lo haga? Preguntó Harry con incredulidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo se destruye el alma de alguien? Para destruir un Horrocrux, debes dañarlo tanto que no pueda repararse. Fuego maligno fue la forma en que destruí el anillo, pero... el fuego y yo no somos exactamente compatibles. Exactamente. Otra forma de destruir un Horrocrux es mediante el uso de veneno de basilisco. El basilisco sigue en la cámara, dijo Harry esperanzado. ¿Crees que aún le quede algo de veneno? Podría ir a comprobarlo. No hace falta. No se necesita veneno de basilisco puro para destruir un Horrocrux. Un arma que quizá haya entrado en contacto con el veneno de la gran serpiente, si fuera lo suficientemente fuerte, podría absorberlo y, por lo tanto, sería un destructor de Horrocruxes muy eficaz. Harry miró a Dumbledore boquiabierto. ¿Estás diciendo que mi daga podría destruir un Horrocrux? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso me facilita las cosas, suspiró Harry. Una cosa menos de la que preocuparme. Inexplicablemente, Dumbledore se puso serio ante la declaración. Harry, dijo con tristeza. Siento que debo, una vez más, disculparme por todo el daño que te he causado. No tiene por qué disculparse, director. No, pero si voy a morir en unas pocas horas, me gustaría aclarar las cosas entre nosotros antes de hacerlo. Ya te he perdonado, dijo Harry. Ahora entiendo que hiciste lo que creíste mejor en ese momento, aunque no lo fuera. El mundo mágico te ha sometido a una enorme presión. Siempre que algo sale mal, recurren a ti en busca de orientación, de soluciones, así que a veces te ves obligado a tomar decisiones que sacrifican la vida de uno por la de miles. No estoy de acuerdo, nunca lo he estado, pero lo entiendo y te perdono por las decisiones que has tomado. Al director se le llenaron los ojos de lágrimas al extender la mano para tomarla de Harry. Gracias. Dumbledore murió temprano a la mañana siguiente. Justo cuando los rayos del sol se asomaban cautelosamente por el horizonte, todo su cuerpo se paralizó y, uno a uno, sus órganos comenzaron a fallar. Pomfrey hizo todo lo posible por reanimarlo, llorando mientras lo hacía, pero no pudo hacer nada. Murió en compañía de Harry, McGonagall, Snape, Flitwick, Hagrid y su hermano, Aberforth, con una leve y triste sonrisa en el rostro. El pequeño grupo se sentó alrededor del director fallecido durante varios minutos, cada uno lidiando en silencio con su dolor a su manera. Necesito hacer todos los anuncios y preparativos necesarios, susurró finalmente McGonagall, levantándose lentamente de su asiento. Señor Potter, le sugiero que intente dormir un poco. Estoy segura de que tendrá muchas preguntas sobre los acontecimientos de esta noche esperándolo cuando despierte. Claro, murmuró Harry. Estaré en mi dormitorio. Extendió la mano y tocó suavemente la mano del director fallecido una última vez antes de levantarse de su asiento y salir de la enfermería. Estaba completamente aturdido. No recordaba el trayecto desde la enfermería hasta la sala común. En un instante, arrastraba los pies sin pensar por los pasillos, y al siguiente, subía las escaleras que conducían a los dormitorios de sexto año y empujaba la puerta. Harry casi lloró ante la normalidad de la vista que lo recibió.
Sus amigos estaban tumbados en su cama, profundamente dormidos y con un aspecto increíblemente tranquilo. Por sus extrañas posiciones, desplomados contra los postes de la cama, Harry supuso que se habían quedado dormidos sentados, esperándolo. Harry consideró dejarlos dormir el resto de la noche. Se merecían ese poquito de paz antes de que sus mundos se fueran al garete. Pero en cuanto la puerta se cerró, Draco se removió en la cama, despertándose lentamente, y como estaba tan enredado con casi todos los demás en la cama, ellos también empezaron a moverse hasta que se encontró frente a 5 adolescentes de ojos soñolientos. Hola, chicos, murmuró, cruzando lentamente la habitación y hundiéndose en la maraña de extremidades. Harry, murmuró Hermione adormilada. Él le sonrió débilmente y en ese instante ella y el resto de sus amigos se despertaron por completo. Harry, has vuelto. ¿Cómo estás? ¿Te lastimaste? ¿Encontraste el Horrocrux? Harry abrió la boca para responder la pregunta, pero no salió ningún sonido, se quedó sentado allí por un momento luchando por encontrar las palabras para describir los eventos de esa noche. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Neville preocupado. ¿Qué ha pasado? Al final, Harry se decidió por una respuesta simple y concisa. Dumbledore está muerto. ¿Qué? Harry cerró las cortinas de golpe, activando las barreras de privacidad que había instalado alrededor de su cama, y luego, lentamente, comenzó a detallar todo lo sucedido. Observó cómo el horror luchaba contra el asombro en los rostros de sus amigos antes de que finalmente todos se decidieran a mostrar dolor. Pero conseguiste el Horrocrux, ¿verdad? Preguntó Hermione con voz ronca, con la garganta ahogada por las lágrimas. ¿No fue todo en vano? Lo conseguimos. Harry metió la mano en el bolsillo y sacó el guardapelo. Quería que lo destruyera yo mismo, incluso me dijo cómo. ¿Cómo lo haces? Preguntó Draco, extendiendo la mano para tomar y examinar el relicario. Veneno de basilisco. ¿Veneno de basilisco? Harry asintió. Pero en este caso, mi daga servirá perfectamente. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Blaise. Porque, cuando apuñalé al basilisco con ella en segundo año, la daga absorbió parte de su veneno, convirtiéndola en un destructor de Horrocruxes muy efectivo. Bueno, eso es, ¿se supone que el Horrocrux hace esto? Todos se giraron para mirar a Ron, quien había recuperado el Horrocrux de Draco. Lo estaba examinando cuando las diminutas bisagras hicieron clic y el guardapelo se abrió. La mano de Harry se apresuró a extenderse y agarró un pequeño trozo de papel doblado que se había caído del guardapelo repentinamente abierto. Mirando con curiosidad a sus amigos, desdobló la nota y leyó la breve nota en el viejo pergamino. Al leerla, sus manos comenzaron a temblar con tanta fuerza que amenazaron con rasgar el delgado pergamino, y las lágrimas que había estado conteniendo con determinación cayeron. Harry, susurró Neville. ¿Qué? Es falso, susurró. Ese no es el medallón auténtico, es un señuelo. ¿Qué? No. Pero dijiste, Blaise se quedó en silencio, con aspecto perdido. ¿Qué dice la nota? Para el señor tenebroso, leyó Harry entre lágrimas. Sé que estaré muerto mucho antes de que leas esto, pero quiero que sepas que fui yo quien descubrió tu secreto. He robado el verdadero Horrocrux y pretendo destruirlo en cuanto pueda. Me enfrento a la muerte con la esperanza de que, cuando encuentres a tu igual, vuelvas a ser mortal. Rap. Fuimos a esa cueva para nada, susurró Harry. Dumbledore bebió esa maldita poción y murió por un maldito seduelo. Tal vez este Rap destruyó el Horrocrux, dijo Hermione esperanzada. Pero no tenemos forma de saberlo, dijo Draco con desesperación. ¿Y cómo se supone que vamos a averiguarlo si lo hizo? ¿Alguno de ustedes conoce a un Rap? Podemos investigarlo, estoy seguro de que encontraremos algo. Investigar, espetó Ron. Investigar es lo único que hacemos y nunca nos sirve de nada. No tenemos ni idea de qué es el sexto Horrocrux ni dónde está escondido, y ahora Dumbledore, nuestra última esperanza de ayuda, ha muerto. Al carajo con la investigación. Ron retiró la mano para lanzar el guardapelo, pero al hacerlo, un débil rayo de sol que se había colado por una rendija de las cortinas cayó sobre el collar y Harry lo vio bien por primera vez. Espera. Gritó, deteniendo a Ron en seco. Espera, repitió por segunda vez, esta vez apenas en un susurro, mientras extendía la mano y le arrebataba el guardapelo de las manos a Ron. Miró el Horrocrux falso y lo estudió atentamente.
Ya lo había visto una vez, en un recuerdo, e incluso entonces la familiaridad del collar le había incomodado, pero ahora, con el Horrocrux falso en la mano, comprendió exactamente dónde había encontrado la invaluable reliquia familiar de Slytherin. Creature. De repente, las cosas se volvieron mucho más incómodas cuando el elfo sucio apareció en el espacio ya estrecho, pero a nadie pareció importarle, uno de ellos estaba demasiado emocionado como para preocuparse, mientras que los demás estaban demasiado confundidos. ¿El maestro ha llamado a Creature? Sí, necesito que me digas dónde está este relicario. Es una réplica, así que ¿dónde está el original? ¿Recuerdas que te lo di el verano que estábamos limpiando Grimmauld Place? El elfo doméstico parecía confundido. Creature lo recuerda. Lo ha guardado bien a salvo en su habitación, lejos de ese ladrón de Mundungus. Consíguemelo ahora mismo. Creature hizo una reverencia y se alejó, pero regresó casi de inmediato, agarrando una réplica exacta del Horrocrux falso en la mano. En el momento en que se lo entregó a regañadientes a Harry, el adolescente supo que el guardapelo no era falso. El aura oscura y maligna que lo rodeaba como un parásito inmundo demostraba que no podía ser más que un Horrocrux. Aquí está, susurró. Este es el Horrocrux. Sus amigos quedaron boquiabiertos, pero no les dio oportunidad de hacer las preguntas que obviamente querían, pues ya se estaba girando hacia Creature. ¿Por qué estaba esto en Grimmauld Place? ¿Quién lo trajo allí? Es el relicario del amo Regulus, dijo Creature. El amo Regulus dio su vida para recuperarlo. Regulus, suspiró Harry. Por supuesto, Regulus Arcturus Black. ¿Quién es este Regulus? Preguntó Hermione. El hermano menor de Sirius me habló de él hace unos años. Al parecer, se unió a los mortífagos recién salido de Hogwarts, pero solo estuvo con ellos unos meses antes de darse cuenta de que no eran para nada lo que esperaban y quería. Claro que salir de los mortífagos es más fácil decirlo que hacerlo. Desapareció unas semanas antes de que yo naciera. Sirius asumió que Voldemort se enteró de su cambio de opinión y lo mató por ello. El señor oscuro no mató al maestro Regulus, susurró Creature. Las criaturas del señor oscuro se llevaron al maestro Regulus. ¿Criaturas? ¿Qué criaturas? ¿Te refieres a los Inferi? ¿Fue a la cueva? Creature asintió y, a instancias de Harry, relató su historia con voz temblorosa. Explicó cómo Regulus lo había ofrecido como voluntario cuando el señor oscuro informó a sus seguidores que necesitaba los servicios de un elfo doméstico. Cómo Voldemort lo había llevado a la cueva, lo había obligado a beber la poción y lo había abandonado a su suerte a manos gélidas de los Inferi. Cómo la única manera de que pudiera regresar a casa fue porque Regulus le había ordenado que obedeciera las órdenes del señor oscuro y luego regresara. El pequeño elfo rompió a llorar mientras le contaba a Harry cómo Regulus le había ordenado que lo llevara a la cueva. Cómo el joven mago había bebido las pociones e intercambiado los guardapelos antes de ser arrastrado por los Inferi. Creature se había llevado el guardapelo a casa e intentó seguir las últimas órdenes de su amo destruyéndolo, pero el Horrocrux no podía destruirse, por lo que permaneció en la casa Black durante años, guardado en un armario olvidado hasta que Harry lo encontró y puso las cosas en marcha de nuevo. Creature, dijo Harry suavemente al elfo que sollozaba, te doy mi palabra de que terminaré la tarea de Regulus y destruiré este relicario para ti. Creature miró a Harry con ojos grandes y llorosos. ¿El amo lo jura? Lo juro. Pero hasta que lo haga, ¿puedes confiar en que guardaré esto? ¿Que lo mantendré a salvo para ti? Creature asintió. Creature puede confiar en el amo. Gracias por todo, Creature. Me aseguraré de avisarte cuando el relicario sea destruido. Después de que el elfo desapareció, Harry, a regañadientes, salió de la seguridad de su cama y encerró el Horrocrux en su baúl fuertemente protegido. Ya sé que va a ser un día agotador, dijo Ron con ironía. Y aún no son ni las 6. Harry resopló con tristeza mientras se desplomaba en la cama, ignorando las protestas de sus amigos, que les aplastaba las piernas. Este es solo el primero de muchos, dijo. Así que más vale que te acostumbres. El funeral se programó solo unos días después del fallecimiento, y la asistencia fue, como era de esperar, impresionante. Magos y brujas de todo el mundo acudían en masa a Hogsmeade, preparándose para rendir sus últimos respetos a Dumbledore, mientras una delegación de funcionarios del ministerio, incluido el propio ministro de magia, ya se estaba acomodando en el castillo. El día del entierro, todos los estudiantes se reunieron en el gran salón y formaron columnas según sus casas. Los profesores condujeron a la solemne congregación hasta el lago, donde se habían dispuesto cientos de sillas en filas.
Un pasillo recorría el centro, y al final había una mesa de mármol al frente. El funeral comenzó con las sirenas del lago cantando una extraña canción de otro mundo mientras Hagrid, entre sollozos, llevaba a Dumbledore, envuelto en un sudario de terciopelo púrpura adornado con estrellas doradas, a la mesa de mármol dispuesta al frente de la multitud. Entonces, un hombrecillo de pelo enmarañado y túnica negra sencilla se colocó frente al cuerpo de Dumbledore y comenzó a hablar, recitando frases sobre nobleza de espíritu, contribución intelectual y grandeza de corazón, pero Harry no se molestó en hacerlo. Ninguna de estas palabras rebuscadas era la que Harry asociaría habitualmente con Dumbledore. Un hombre cuyas ideas para algunas palabras eran imbécil, rareza, gordo y pellizco. Finalmente, el hombrecillo de negro dejó de hablar y volvió a sentarse. Harry esperó a que alguien más se pusiera de pie. Esperaba discursos, probablemente del ministro, pero nadie se movió. Entonces varias personas gritaron cuando brillantes llamas blancas estallaron repentinamente alrededor del cuerpo de Dumbledore y la mesa sobre la que yacía, ocultándolo. Una humareda blanca se elevaba en espirales, dibujando extrañas cienas. Harry creyó ver un fénix volar alegremente hacia el cielo azul, pero entonces el fuego se apagó. En su lugar había una tumba de mármol blanco que albergaba el cuerpo de Dumbledore y la mesa sobre la que había reposado. Los centauros, que habían estado al acecho en los bordes del bosque durante todo el funeral, dispararon una serie de flechas al cielo como último tributo, antes de regresar a las profundidades del bosque. Y luego todo terminó, lentamente los dolientes recogieron sus pertenencias y comenzaron a regresar al castillo. ¿Caminamos?, preguntó Harry suavemente. Hubo asentimientos de todos sus amigos, se levantaron de sus asientos y lentamente comenzaron a caminar hacia el sauce boxeador, alejándose de la multitud que se dispersaba lentamente. ¿Crees que los rumores son ciertos?, preguntó Hermione. ¿De verdad cerrará Hogwarts? McGonagall aún no lo ha decidido, dijo Harry, el único capaz de responder, pues había estado presente cuando se discutió el asunto. Ahora que Dumbledore se ha ido, nada impide que Voldemort ataque el colegio, pero las barreras de Hogwarts son antiguas. Se necesitaría mucho poder, quizá más del que él tiene, para romperlas, y muchos profesores han acordado que si un solo alumno quiere venir, el colegio debería permanecer abierto para él. Pero a mí me da igual. Tanto si Hogwarts cierra como si permanece abierto, no volveré. ¿A dónde irás entonces?, preguntó Ron. Grimmauld Place, sé que Dumbledore habría querido que volviera a Privet Drive para renovar las protecciones de sangre una última vez, pero honestamente no me importa lo más mínimo lo que les pase a los Dursley. Nunca fueron mi familia, así que serán inútiles si Voldemort decide usarlos como palanca. ¿Y qué harás en Grimmauld Place?, preguntó Draco. Hay un límite a lo que puedes investigar. Planeo prepararme para cuando finalmente llegue el momento de enfrentarme a Voldemort. Sé que soy más poderoso que él, pero me lleva décadas de experiencia. Necesito aprender a defenderme de él para que la próxima vez que peleemos no tenga que depender solo de la suerte y el poder mágico puro. ¿Y los Horcruxes? Si Dumbledore tenía razón, y estoy seguro de que la tenía, todavía quedan 4 por ahí. Tengo que encontrarlos y destruirlos, y luego tengo que ir a por el 7º fragmento del alma de Voldemort, el que aún está en su cuerpo. De acuerdo, dijo Blaise. ¿Cuándo nos vamos? ¿Qué? ¿Cuándo salimos? ¿A Grimmauld Place? Usted no es. Oh, cállate con las protestas, Harry, te acompañamos y punto, dijo con firmeza el Slytherin de piel oscura. Puedes prepararte para tu inevitable enfrentamiento con el viejo cara de serpiente, pero vas a necesitar a alguien que te cuide las espaldas y que contenga a sus aduladores seguidores mientras te deshaces de él. Para eso estamos aquí. Harry abrió la boca para objetar, pero luego vio las caras determinadas de sus 5 amigos y se dio cuenta de que no solo cualquier protesta que se le ocurriera sería ignorada, sino también que Blaise tenía razón, necesitaría a alguien que le cuidara las espaldas mientras luchaba contra Voldemort, ¿y quién mejor para hacer eso que sus mejores amigos? De acuerdo, concedió. Nos vamos en una semana. Loki miró boquiabierto el libro que tenía en la mano. No podía ser tan fácil. Tras meses y meses de búsqueda intensiva, no podía haber dado con la respuesta al buscar un ritual de fertilidad para su madre. ¿Loki? ¿MMM? Frigga se acercó preocupada a su distraído hijo. ¿Estás bien? ¿Lo encontraste? ¿Qué? Ah, sí, está aquí. Frigga extendió la mano expectante, pero al ver que nadie le entregaba el libro, arqueó una ceja. Bueno, ¿me lo das?
Sí, sí, claro. Déjame, pasó la mano por una página del libro, creando una copia sin problemas, antes de guardar con descuido la réplica en su bolsillo y entregárselo a su madre. Loki le dio un beso distraído en la mejilla antes de salir corriendo de la biblioteca. Su corazón latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago mientras caminaba a paso rápido hacia su estudio y colocaba varias barreras de privacidad en la puerta para evitar interrupciones. Una vez hecho esto, sacó del bolsillo la réplica ligeramente arrugada del ritual y lo releyó. Era un ritual de herencia que se usaba para ver qué rasgos genéticos había heredado su hijo de cada uno de sus padres. Era facilísimo de realizar. Solo requería un mechón de cabello del sujeto y recitar las palabras escritas. Por suerte, no habría necesidad de ir hasta Midgard para recuperar el cabello de su hijo. Poco después de descubrir su existencia, Loki había recogido un mechón suyo para, en caso de que algo le ocurriera a Harry, poder usarlo para rastrearlo. Sacó el frasco que contenía el cabello de un compartimento oculto en su escritorio y colocó el mechón sobre un pergamino en blanco. Dejando a un lado su nerviosismo, Loki murmuró las palabras del ritual. Mientras rodaban suavemente por su lengua, sintió el zumbido de la magia impregnar el aire. El cabello del pergamino comenzó a curvarse sobre sí mismo, humeando hasta que se redujo a un líquido tan oscuro como la tinta que habían sido los mechones, y empezó a formar letras en el pergamino. Primero estaba el nombre de Harry, Haraldri Barkaden Lokison, seguido del de su madre, Lily Potter, y el de su padre, Loki. Se preguntó brevemente por qué solo estaba escrito su nombre de pila, pero esos pensamientos se disiparon rápidamente al aparecer las siguientes palabras, que indicaban que Harry estaba vivo. El libro le había dicho que lo siguiente en la lista serían los dones que Harry había heredado tanto de él como de su madre. Si el sujeto había nacido de una pareja de especies y mortalidades diferentes, como en este caso, se revelaría cuál de sus mortalidades había heredado. Después, enumerarían las especies de ambos padres y cuál de las dos era dominante en su sangre, pero le importaba poco más que la mortalidad de su hijo. Además, ya sabía que él era Cyril y era Seir. Esperó con gran expectación mientras las habilidades de su hijo se escribían con una lentitud dolorosa. Eran bastantes, así que el proceso tardó varios minutos, y luego llegó el momento. Primero se escribió el nombre de Lily, seguido de su estado de mortalidad, luego el de Ellie, finalmente, el de Harry. A Loki se le cortó la respiración al leer cuánto tiempo viviría su hijo. Las lágrimas le nublaron la vista y se desbordaron, derramándose por sus mejillas. El hechizo seguía escribiendo. Lily Potter. Seir. Loki. Asgardiano Hot. La magia que emanaba de Loki en oleadas interrumpió el hechizo y desangró la tinta, haciendo que las palabras se desdibujaran antes de que pudiera verlas. Pero él no lo sabía ni le importaba, pues estaba demasiado ocupado asimilando la conmoción que la revelación le recorrió el cuerpo, paralizándolo mientras lloraba en silencio. Su hijo era mortal. La mansión Malfoy había sido una vez un lugar de gran esplendor. Los terrenos eran magníficos, cuidadosamente cuidados cada semana por un equipo de elfos domésticos bien entrenados. Había jardines extravagantes repletos de flores coloridas y exóticas. Fuentes bellamente talladas burbujeaban alegremente en cada esquina. Incluso pavos reales blancos y puros se pavoneaban por los terrenos. Y la cosa mejoraba al entrar en la mansión. Si el tamaño del lugar no impresionaba, lo hacía la hermosa y, a todas luces, costosa decoración. Todo el lugar rezumaba extravagancia y riqueza. O al menos así era. La mansión no estaba vacía en absoluto. Estaba llena de mortífagos que, tras ser liberados de Azkaban 2 años atrás, necesitaban un lugar donde pasar desapercibidos por un tiempo. Pero había pasado casi un año desde que un Malfoy, de sangre o matrimonio, había entrado en la mansión, y, como la magia misma del lugar estaba ligada a los miembros de la familia, la mansión comenzó a deteriorarse lentamente. Los terrenos estaban ahora en un estado perpetuo de desorden, los setos crecían demasiado rápido como para ser podados, enredaderas y malas hierbas crecían en las fuentes, en el jardín y a lo largo de los muros de la mansión, ahogando las flores y bloqueando el flujo de agua, y la hierba había crecido tanto y tan espesa que las criaturas se habían instalado en ella. Y el interior era aún peor. Por muchas ventanas que se abrieran, el aire permanecía estancado y viciado, había polvo por todas partes, y las velas no parecían brillar tanto como antes. Los retratos permanecieron estoicos y silenciosos, mirando a los ocupantes de la mansión con profundo desdén, y un aire desolado y pesado se cernía sobre la mansión.
Se había producido una oleada de suicidios de elfos domésticos cuando, por mucho que trabajaran, la propiedad permanecía descuidada, mientras que un buen número de estas pequeñas criaturas simplemente se habían matado trabajando. A ninguno de los mortífagos parecía importarle, aunque, incluso en su estado de deterioro, la mansión Malfoy seguía siendo un alojamiento mucho mejor que Azkaban. Y las telarañas en el rincón y la atmósfera opresiva creada por el uso extensivo de la magia oscura parecían sentarle bien a Voldemort. Casi siempre se le podía encontrar en el salón contiguo al salón principal, reclinado en un gran sillón tipo trono. Estaba allí sentado cuando uno de sus seguidores de menor rango, un chico recién salido de Hogwarts, irrumpió en la habitación, con los ojos muy abiertos y jadeando de emoción. Mi señor jadeó, haciendo una profunda reverencia, tengo noticias. Habla, Pucei. Mis contactos en Hogwarts me han dicho que Dumbledore está muerto. Falleció temprano esta mañana. Los ojos rojos de Voldemort se abrieron de par en par y se enderezó en su silla. ¿Quién es tu contacto? Terence Higgs, dijo Pucei. Un Slytherin, en su 7º año. ¿Qué te dijo? ¿Cómo murió Dumbledore? Esta mañana, después del desayuno, McGonagall convocó una reunión obligatoria para reunir a los rezagados o estudiantes que se saltaron el desayuno, y les informó del fallecimiento del director esta mañana temprano. No dio más detalles sobre cómo murió ni qué sucedió, pero se sospecha que Potter estaba con él cuando ocurrió. ¿Por qué? Lo vieron visitando al director anoche, explicó Pucei. Pasó corriendo por la sala común sobre las 8 de la noche, y después nadie los vio en toda la noche. Potter y sus amigos no estaban desayunando, pero a McGonagall no le preocupó su ausencia. Bien hecho, Pucei, lo elogió Voldemort. Si tu información resulta correcta, recibirás una gran recompensa. Ahora dame el brazo. El adolescente se apresuró a arrodillarse ante el señor oscuro y le ofreció su brazo izquierdo desnudo. Se encogió cuando Voldemort presionó su dedo huesudo sobre su marca, provocando una punzada de dolor en su brazo. Siéntate, dijo Voldemort, señalando el asiento a su izquierda. Pucei permaneció rígido en su asiento, esperando ansiosamente a quienquiera que el señor oscuro hubiera convocado. Pasaron varios minutos antes de que las puertas de la habitación se abrieran y un Snape, envidiosamente sereno, entrara en la habitación. ¿Me ha llamado, mi señor? ¿Es cierto? Preguntó Voldemort sin preámbulos. Snape no sintió la necesidad de pedir más detalles. La presencia de Pucei le decía todo lo que necesitaba saber. Así es. Murió sobre las 5 de esta mañana. ¿Cómo? Voldemort respiró emocionado. Una maldición oscura que ni siquiera yo pude identificar. Lo máximo que pude decirte fue que parecía una maldición devoradora de carne muy avanzada. ¿Cómo fue maldecido? Anoche, él y Potter dejaron el colegio por una razón que no revelaron a nadie, ni siquiera a mí. Cuando regresaron varias horas después, Dumbledore había sido maldecido. Ni Pomfrey ni yo pudimos hacer nada. Murió poco después. Debería haber un anuncio oficial en una edición especial del Profeta esta noche. Esto lo cambia todo. Debo reunir a todos, hay que hacer nuevos planes. Sin que nadie se lo pidiera, Snape extendió el brazo y permitió que Voldemort usara su marca para llamar a los demás. La llamada era urgente y estaba dirigida a cualquiera que llevara la marca, así que ardió como un cruciatus concentrado, pero el hombre ni siquiera se inmutó. Al poco rato, los mortífagos entraban en la sala, igualmente curiosos y temerosos por la llamada improvisada. Se acomodaron con cautela a lo largo de la larga mesa, con cuidado de no hacer nada que pudiera provocar la ira de su señor. Cuando los últimos mortífagos se sentaron, el silencio invadió la sala. Voldemort permitió que sus seguidores se encogieran en silencio durante unos minutos, saboreando sus miedos y preocupaciones antes de hablar. Hoy, dijo finalmente, es un muy buen día. El alivio que provocaron esas 6 simples palabras fue palpable. Casi todos los hombros de la sala se hundieron y se oyeron varios suspiros de alivio. Dumbledore ha muerto. Jadeos y murmullos emocionados recorrieron la sala. Voldemort sonrió y asintió con indulgencia a sus seguidores. Lo sé, dijo, es una noticia extraordinaria, pero tendremos tiempo para celebrarlo más tarde. La muerte de Dumbledore, aunque un giro muy bienvenido, es motivo de algunos cambios de planes. Bellatrix. De inmediato, la mujer en cuestión se animó, mirándolo con entusiasmo. Quiero que reúnas a una docena de nuestros mejores hombres y los lleves a Azkaban. Creo que es hora de que nuestros camaradas regresen a casa.
Bellatrix asintió con entusiasmo e inclinó la cabeza repetidamente, pero ni una sola palabra salió de sus labios sonrientes, algo que debía agradecérselo a Potter. El daño que la congelación le había causado en la garganta hacía más de un año había sido extenso y, para su horror, irreparable. La maldición que Potter le había lanzado, fuera la que fuese, había destruido varios componentes importantes de su garganta, entre ellos sus pulmones y cuerdas vocales. Le había llevado varias horas y una cantidad repugnante de magia curativa antes de que ya no corriera peligro de muerte. Sus pulmones, aunque no con facilidad por parte del Medimago, habían sanado, pero sus cuerdas vocales no, y quedó muda para siempre. Por suerte, la mujer ya dominaba la magia sin palabras, así que no quedó completamente inservible. Espero que quienes Bellatrix elija para esta misión sigan sus órdenes al pie de la letra. Si no lo hacen, serán castigados severamente. ¿Entendido? Asintió satisfecho cuando sus fieles seguidores murmuraron su asentimiento. Muy bien. Severus, ¿cómo ha reaccionado el personal de Hogwarts ante el fallecimiento del director? Snape se burló. Han estado llorando y lamentando su destino desde que se enteraron. Es patético, no hay absolutamente ningún orden en esa escuela. Bien, eso es justo lo que queremos. ¿Y Jaxley, cómo va la infiltración en el ministerio? Muy bien, mi señor. Tipnes debería estar bajo nuestro control a finales de mes y estaremos un paso más cerca de obtener el control. Voldemort se reclinó en su asiento y juntó sus largos dedos pensativamente. Eso es bueno, muy bueno, sin embargo, creo que a la luz del reciente fallecimiento del director, sería en nuestro mejor interés modificar nuestros planes en consecuencia. Jaxley apenas logró disimular su incredulidad. Llevaba meses trabajando en este plan, había realizado las tareas más degradantes con la esperanza de acercarse un poco más a su objetivo, y ahora su señor solo quería renunciar a todo, ignorar todo el trabajo duro que había realizado y elaborar un nuevo plan. ¿Qué tiene en mente, mi señor? No te ofendas, Jaxley, dijo Voldemort, mirándolo con una mirada que le decía que conocía cada pensamiento que acababa de pasar por su mente y que no hacía más que divertirlo. Tu plan fue brillante. Gobernar desde las sombras, sembrar el miedo y el odio mediante la propaganda de un gobierno corrupto, es muy Slytherin. Por desgracia, con la muerte de Dumbledore, nuestro mayor adversario ahora es Potter, y él también es Slytherin. Así que creo que sería mejor que adoptáramos un enfoque más Gryffindor. ¿Gryffindor? Tartamudeó Jaxley. Sí, dijo Voldemort con suficiencia. Basta de acechar en las sombras, atacaremos mientras podamos. Tomaremos los dos pilares del mundo mágico. Hogwarts y el ministerio. Se inclinarán ante nosotros o morirán. Harry suspiró con fuerza al contemplar el desorden que cubría el suelo de su habitación. Tras el funeral de Dumbledore, él y sus amigos habían acordado regresar a sus respectivas casas unos días para poner sus asuntos en orden antes de reunirse de nuevo en la madriguera. Permanecerían allí solo hasta la boda de Billy Fleur. Después de la boda, se mudarían a Grimmauld Place y comenzarían a prepararse para el enfrentamiento final con Voldemort y sus seguidores. Los Dursley se alegraron cuando les dijo que solo tendrían que soportar su presencia 3 días más. Después de esos 3 días, les aseguró que nunca volvería a pisar su puerta. Sin embargo, se horrorizaron al descubrir el motivo de su precipitada partida. Al parecer, el nombre Voldemort infundía miedo incluso en los corazones de los muggles, aunque tenían muy poca idea de su significado o de quién era Voldemort. Sus familiares ya estaban haciendo planes para irse de Privet Drive a un lugar seguro, quizás Australia. Pero ahora que había llegado el día de su partida, Harry lamentaba no haber dedicado el tiempo que estuvo allí a ordenar sus cosas adecuadamente. El propósito de regresar a casa de los Dursley durante los primeros días del verano era examinar todas sus pertenencias y decidir qué quería llevarse a Grimmauld Place, qué guardar en su bóveda de Gringotts y qué tirar. Pero la idea de deshacerse de cosas que había tenido desde los 11 años o incluso antes le asustaba por su irrevocabilidad, así que lo había pospuesto hasta el último minuto y ahora se arrepentía. Refunfuñando con pesar, Harry arrojó unos cuantos libros de texto a la pila de almacenamiento y un par de zapatillas viejas y agujereadas a la pila de descartes. Suspiró al ver que no habían hecho ni la más mínima mella en la enorme pila que contenía todas sus pertenencias. Calculó que le quedaba quizás una hora antes de partir hacia la madriguera. Si apuraba un poco el paso, podría terminar con el tiempo justo, siempre y cuando no se distrajera. En nombre de Ymir, ¿qué estás haciendo?
Clasificando, murmuró Harry sin siquiera molestarse en apartar la mirada de la pesada pila que estaba clasificando. Estaba demasiado acostumbrado a las repentinas apariciones de su padre como para sobresaltarse lo más mínimo por ellas. ¿Clasificar qué? Preguntó Loki, caminando con cuidado alrededor de su pila de descartes. Todo lo que tengo. Varias plumas rotas, un frasco vacío de Bertiebots y fragmentos de un frasco de pociones roto fueron arrojados a la basura en rápida sucesión, antes de que Harry se pusiera de pie y permitiera que Loki lo abrazara. Hace un minuto que no nos visitaste, murmuró contra el hombro del dios. A sus 16 años aún le faltaba mucho para alcanzar la altura de su padre. ¿Va todo bien en Asgard? Todo está bien, dijo Loki tras una vacilación apenas perceptible. Ha habido un pequeño conflicto con los Jotuns, pero nada de qué preocuparse. Abrazó a Harry con fuerza unos instantes más, antes de soltarlo a regañadientes. Era la primera vez que visitaba a su hijo desde que descubrió su mortalidad, y quizá era la primera vez que no se sentía contento en su presencia. Solo sentía preocupación, un poco de ira y un miedo terrible y omnipresente. Su hijo era mortal, envejecería y moriría en un instante, mientras que él se vería obligado a vivir una y otra vez durante milenios. La idea era insoportable. Entonces, ¿por qué estás ordenando todo lo que tienes? Preguntó Loki, recluyendo sus pensamientos desdichados en lo más profundo y oscuro de su mente para leerlos más tarde, léase. Nunca. Por fin me voy de aquí, dijo Harry. Pensé que debería deshacerme de las cosas que no quiero, necesito o uso, y guardar el resto en un almacén o llevármelo conmigo. ¿Y cómo va la selección? Rió Loki al ver la mueca de enfado de Harry. ¿Quizás necesites ayuda? Harry suspiró aliviado. Por favor. Todo lo anterior a Hogwarts, los trastos de Dudley y todos sus juguetes y libros viejos de los que nunca me deshice van directos a la papelera, al igual que las plumas, los tinteros, los pergaminos y la parafernalia escolar. Los libros de texto van al almacén y yo me encargaré del resto. Loki asintió, luego se dejó caer sin contemplaciones en el suelo y comenzó a clasificar la pila más grande en el centro de la habitación. Harry felizmente se unió a él. Entre los dos se encargaron rápidamente de la pila. En solo media hora, ordenaron, tiraron y empacaron todo como correspondía. La habitación de Harry, que siempre había sido bastante vacía, ahora parecía desolada. Todo el proceso fue extrañamente purificador, como si finalmente se estuviera deshaciendo de la basura de su pasado y estuviera empezando de nuevo. Una vez que Voldemort estuviera fuera de escena, tal vez eso podría hacerse realidad. Una vez hecho el equipaje, Loki se sentó en la cama y movió su baúl para dejarlo junto a la puerta de su dormitorio. ¿Y cuáles son tus planes? Preguntó Loki una vez que Harry se sentó a su lado. ¿Te quedarás en casa de Ron hasta que empiece el curso en Hogwarts? Harry mordió el labio y, intentando disimular su nerviosismo, bajó la mirada hacia su regazo. Aún no le había contado a Loki sobre su plan de abandonar Hogwarts con sus amigos y, sinceramente, le había estado dando pavor la conversación. Ya sabía exactamente cómo reaccionaría su padre. Me quedaré en la madriguera la primera mitad del verano, dijo, mirando nervioso a Loki, que ya empezaba a parecer sospechoso, pero después de la boda, Ron, Hermione, Neville, Draco y Blaise iremos a Grimmauld Place. Siento que hay algo más en esto. No volveremos a Hogwarts, dijo Harry apresuradamente, esperando que si lo decía rápido de alguna manera disminuiría el impacto de sus palabras. Loki guardó silencio un momento, lo cual nunca era buena señal, y cuando por fin habló, su voz era suave, pero no menos peligrosa. ¿Y por qué no volverás a Hogwarts? Bueno, Dumbledore está muerto, eso me han dicho. Lo que significa que ahora depende de mí encontrar y destruir los Horrocruxes. Perdóname, dijo Loki con sarcasmo, pero tenía la impresión de que Dumbledore tenía un grupo entero dedicado a hacer precisamente esto. La Orden del Fénix, creo que se llaman así. No saben nada de los Horrocruxes. ¿Por qué no lo hacen? Porque Dumbledore creía que cuanto menos gente supiera sobre los Horrocruxes, mejor. ¿Cómo esperas luchar junto a esta gente si ni siquiera puedes confiarles información tan importante? No fue mi decisión, dijo Harry. Además, aunque les hable de los Horrocruxes y nos ayuden a encontrarlos, no iré a Hogwarts. Tengo que concentrarme en entrenarme para cuando tenga que enfrentarme a Voldemort. Tengo que ser yo quien lo mate. La profecía no permite otra cosa. Creí que habíamos acordado la primera vez que lo oímos, dijo Loki con frialdad, que no aceptaríamos las palabras de ninguna profecía.
Pronunció la palabra con un sabor desagradable en la boca. No estás destinado a nada más que a una vida larga y feliz. No acordamos nada, me dijiste que no me enfrentaría a Voldemort bajo ninguna circunstancia, y cuando intenté hacerte entrar en razón me llamaste Thor. Tu destino no estará determinado por ninguna profecía sombría. ¿No lo entiendes, papá? Gritó Harry, poniéndose de pie de un salto. Que la profecía sea cierta o no, no significa nada. Voldemort cree que es verdad, y así es. Me perseguirá hasta los confines de la Tierra, me matará, borrará mi existencia de este universo si eso significa mantenerse a salvo, y sus retorcidos planes de inmortalidad y dominación mundial. Todo eso de derrotar y de poderes que el Señor Oscuro desconoce puede ser una completa tontería, porque, al final, solo importa una línea de esa maldita profecía. Uno debe morir a manos del otro. No quiero ser el que muera a manos del otro, pero ¿cómo puedo esperar salir victorioso si me quedo en Hogwarts aprendiendo a invocar alfileteros y a convertir cuervos en escritorios? Así que, por favor, papá, por favor, ¿podrías apoyarme en esto? Basta de hablar de llevarme a algún rincón lejano del universo donde pueda vivir el resto de mi vida en un refugio seguro y miserable mientras mis amigos y sus seres queridos son asesinados a manada. Déjame enfrentarme a Voldemort de una vez por todas, déjame matarlo. ¿Sabes lo que me pides? Susurró Loki con desesperación. Me pides que me haga a un lado mientras te enfrentas a un monstruo casi invencible. ¿Quieres que vaya en contra de todo lo que creo como padre, que te permita ponerte en peligro? ¿Y si es demasiado incluso para ti? ¿Y si, a pesar de todo tu entrenamiento, no puedes derrotarlo? Entonces me matará, dijo Harry con calma. Pero moriría como un guerrero. Me deleitaré en el Valhalla hasta el fin de los tiempos. ¿No te consuela pensarlo? No. Pensar en tu muerte no me reconforta. Estabas destinada a vivir para siempre. Harry sonrió con tristeza ante esa proclamación. Nadie vive para siempre. ¿Por qué debería vivir yo? Porque el mundo sería un lugar mucho más oscuro sin ti. Eres mi padre, tu opinión es parcial. Eso no la hace menos correcta, dijo Loki con terquedad. Quizás, pero no creas que me estás distrayendo del asunto en cuestión. ¿Me apoyarás en mi decisión de quedarme, luchar y, con suerte, matar a Voldemort? ¿Confiarás en que haré lo que creo correcto? Loki suspiró con cansancio. No, no creo ni por un instante que Tom Riddle sea más poderoso que tú, pero es mucho mayor y tiene mucha más experiencia en quitar vidas, lo que significa que no puedes ganar esta batalla solo con la fuerza bruta, dudó Loki. Tendré que enseñarte todo lo que sé. No permitiré que te enfrentes a esa aberración sin preparación. ¿Eso significa que estás conmigo en esto? Por supuesto que lo soy. De inmediato, Harry se puso de pie y se abrazó al hombre, abrazándolo con fuerza. Gracias. No pienses nada al respecto, pequeño embaucador, susurró Loki, intentando desesperadamente ignorar la sensación de miedo que le carcomía las entrañas. Trasladar a Harry de Privet Drive a la madriguera fue muy sencillo. El señor Weasley, Tonks y Kingsley llegaron directamente a la habitación de Harry a las 3:30. Tonks y Kingsley se quedaron para asegurarse de que no hubiera problemas, mientras que el señor Weasley, a su lado, apareció a Harry en el claro, justo fuera de las protecciones de la madriguera. Bill y Ojo Loco los acompañaron hasta la casa, donde la señora Weasley los esperaba con un almuerzo tardío ya preparado. Los demás ya están arriba, acomodándose, dijo la señora Weasley mientras se afanaba por la cocina, ordenando que los cubiertos se lavaran solos y que la escoba barriera el suelo sin ayuda. Puedes unirte a ellos cuando hayas comido algo. Te ves un poco delgada, querida. Harry soportó las puras de su madre durante poco más de un cuarto de hora. Comió varios sándwiches de pavo contundentes y la dejó que se preocupara por su cabello hasta los hombros antes de excusarse con la excusa de reunirse con sus amigos. Ella le puso un último sándwich en las manos antes de permitirle, a regañadientes, huir a la habitación abarrotada de Ron, donde fue recibido con cariño por sus amigos. ¿Los muggles te causaron algún problema? Preguntó Draco. No, dijo Harry. Me evitaron casi siempre. Salieron a Londres esta mañana y seguían desaparecidos cuando me fui. Seguro que se alegrarán de que me haya ido cuando regresen. ¿Tu papá pasó por aquí esta semana? Harry asintió. Vino hace una hora, le conté lo que habíamos planeado. Blaise resopló divertido. ¿Y cómo reaccionó a eso? Bastante bien, considerando todo. De hecho, tras un poco de persuasión suave, y por suave me refiero a todo lo contrario, cedió con una condición. ¿Cuál es?
Preguntó Neville con cautela. En realidad, fue más bien un ultimátum. Podemos abandonar Hogwarts y recorrer el país buscando los Horcruxes de Voldemort siempre y cuando él participe en nuestro entrenamiento. Dices que es algo malo. Exclamó Hermione. ¿Te imaginas todo el conocimiento que obtendríamos si nos entrenara un dios? Tendríamos una gran oportunidad contra Voldemort y sus mortífagos. Lo dices como si no lo hubiéramos hecho antes. Protestó Ron. Por supuesto que sí, pero ahora podemos hacer mucho más. No tendremos que depender de la orden. Eso es otra cosa que tenemos que discutir, dijo Harry. Papá quería saber cómo planeábamos luchar junto a la orden si les ocultamos secretos, y en cierto modo estoy de acuerdo con él. No digo que debamos contarles todo, solo lo suficiente para demostrar que confiamos en ellos. Ya sabes, la esencia de los Horcruxes y cómo planeamos destruirlos. Me encanta esa idea, dijo Ron de inmediato. Sin duda, desviaría a mamá de nuestra pista. Creo que sospecha que algo pasa. Todavía no ha empezado a insistir, pero seguro que pronto lo hará. Estoy de acuerdo, dijo Hermione. Aunque solo deberíamos contárselo a los miembros más confiables de la Orden, no queremos que todo el mundo lo sepa. ¿Crees que alguien hablaría? Preguntó Neville. No, pero cuanta más gente sepa, más probable es que ocurra un accidente. Cuando se trata de gente como Mundungus o incluso Hagrid, basta con unas pinzas para que le revelen todos sus secretos a un completo desconocido. Cuanta menos gente sepa, mejor. De acuerdo, dijo Draco. ¿Pero a quién se lo contamos? La mamá, el papá y los hermanos de Ron, por supuesto, dijo Blaise. Pero no hace falta que se lo digas a Ginny. Ron asintió en señal de acuerdo. Remus también, dijo Harry. Y ojo loco, Kingsley y quizás Tonks. Queremos que algunos aurores lo sepan para que estén atentos a cualquier indicio de la presencia de un Horcrux. ¿Alguien más? McGonagall, añadió Neville. Flitwick. ¿Snape? Esa sugerencia provocó algunas dudas. No es que no confíe en él, dijo Harry. Ha demostrado una y otra vez que, a pesar de su carácter quisquilloso, es un buen hombre, pero pertenece al círculo íntimo de Voldemort. ¿Y si Voldemort logra entrar en su mente y descubre lo que tramamos? Creo que es un riesgo que debemos correr, dijo Hermione. Como dijiste, Snape está en el círculo íntimo de Voldemort. Si alguien puede descubrir dónde están escondidos los Horcruxes, ese es él. Además, ¿no es Snape un maestro en oclumancia? Intervino Ron. Ha logrado ocultar que es un espía durante más de una década. Un secreto más no vendría mal. De acuerdo, entonces también se lo diremos a Snape. Preguntó Draco, y asintió con satisfacción al confirmarse el hecho. 13 personas. Esperemos que la sospecha sea errónea y que ese sea nuestro número de la suerte. Más tarde esa misma noche, durante la cena, la señora Weasley demostró que la predicción anterior de Ron era cierta cuando intentó buscar información sutilmente. Bueno, Draco, querido, dijo, sirviendo una segunda ración de patatas asadas al plato de la rubia. Hace unos días dijiste que solo te quedarías hasta la boda. ¿Pasarás el resto del verano con tu madre? Quizás la visite unos días el mes que viene, dijo Draco, hurgando con cautela en la enorme montaña de comida de su plato. Pero iré a Grimmauld Place después de la boda. ¿Por qué irías a ese lugar tan gris? Eres más que bienvenido a quedarte aquí hasta que empiece el trimestre. Gracias, de verdad lo aprecio. Pero, Draco miró a sus amigos, quienes le dieron un gesto de aliento. Pero no volveré a Hogwarts el año que viene. De hecho, ninguno de nosotros, se señaló a sí mismo y a sus amigos, lo hará. Todos iremos a Grimmauld Place, donde nos prepararemos para enfrentarnos a Voldemort. El cuenco de patatas cayó al suelo con un golpe sordo y se partió en dos. ¿Qué? Exclamó la señora Weasley. ¿Por qué? Dumbledore me encargó una tarea la noche que murió, explicó Harry con calma. Es algo que tengo que hacer para detener a Voldemort. ¿Qué tarea es esta? Preguntó la señora Weasley con desesperación. Si nos lo dices, quizá podamos ayudar. Ya planeamos contarles todo, o casi todo. Pero no ahora, denos un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Después de la boda, dijo Harry. Algunas cosas que les contaremos, ninguna es particularmente feliz, no queremos empeorar el ambiente más de lo que ya está. ¿Podemos aceptarlo? Supongo, dijo la matriarca Weasley vacilante. Harry le sonrió radiante a la mujer. Gracias por comprender, dijo, aliviado de que no se hubiera resistido.
La señora Weasley sonrió y le acarició la cabeza con la mano. Eres un buen chico, todos sois buenos niños, confío en que tomarás las decisiones correctas. ¿No se ha enterado, señora Weasley? Dijo Blaise, tomando el bol de verduras. Somos famosos por nuestra responsabilidad y nuestra excepcional capacidad para tomar decisiones. De alguna manera, logró mantener la cara seria incluso cuando sus amigos estallaron en carcajadas incrédulas. ¿Alguien quiere ensalada? Las semanas previas a la boda de Billy Fleur transcurrieron en caos, mientras se resolvían los últimos detalles, se hacían los arreglos para dormir y se limpiaba cada rincón de la casa hasta dejarlo impecable en preparación para la llegada de los de la Cour. Debido a la gran cantidad de seguridad colocada alrededor de la madriguera, la pequeña familia tuvo que trasladarse hasta el borde de la propiedad, donde fueron recibidos por el señor Weasley, quien los condujo hasta la casa, entreteniéndolos todo el camino con divertidas historias de las travesuras que su familia, principalmente los gemelos, hacían. Fleur saludó eufóricamente a sus padres y a su hermana menor y luego los guió a través de las presentaciones, señalando primero a la familia de su esposo, antes de pasar a Neville, Blaise, Draco y Hermione, siendo Harry el último. Es un placer conocerlo, Monsieur Delacour, dijo Harry, estrechando cálidamente la mano del hombre. Señora. Cuando su mano rozó la de ella, Harry sintió el frío familiar en sus venas agitarse ante la presencia de la Bella, asegurándose de que ella y su fuego no representarían una amenaza para él. Algo similar debió de ocurrirle a la matriarca de la Cour cuando una repentina oleada de calor calentó la mano de Harry, antes de volver a sentarse. La mujer lo miró con astucia, pero no pareció muy sorprendida por el fenómeno. Fleur debió haberle advertido. Bueno, ahora que ya terminamos las presentaciones, por favor, pasen, dijo la señora Weasley, sin percatarse de lo que acababa de ocurrir y, a juzgar por sus rostros de feliz indiferencia, ninguno de los demás lo sabía. Todos entraron alegremente a la cocina, donde se sirvieron refrigerios mientras se discutían los detalles del alojamiento. La llegada de 3 invitados más abarrotó aún más la casa, que ya estaba abarrotada, pero rápidamente se decidió que el señor y la señora Delacour se mudarían a la sala de estar durante unos días para que la señora Delacour pudiera tener su dormitorio, mientras que Fleur y Gabrielle se alojarían en la antigua habitación de Perky, la que Harry y Blaise habían ocupado anteriormente. La habitación de Ron se había ampliado lo suficiente como para que pudieran estar apretados con Neville, Ron y Draco. Aún así, iba a ser un espacio reducido, pero se las arreglarían. ¿Verdad que es divertido? Dijo Blaise alegremente esa noche mientras se metía en su mullido saco de dormir. Es como estar en tercer año otra vez. Tú y yo tenemos una definición muy distinta de diversión, se burló Draco. No la disfrutaba entonces y, desde luego, no la disfruto ahora. Oh, deja de quejarte, dijo Harry con humor. Mejor te acostumbras, podríamos acabar durmiendo en lugares mucho peores. ¿Peor? Define peor. Bueno, pronto buscaremos Horcruxes, quién sabe a dónde nos llevará eso o cuánto tiempo estaremos allí. Podríamos acabar acampando en algún sitio. He oído que el bosque de Dean es precioso en esta época del año. A la mañana siguiente, cuando el grupo se dirigió a la cocina para desayunar, encontraron la mesa repleta de regalos envueltos en colores. «Feliz cumpleaños, Harry querido», dijo la señora Weasley, abrazándolo. El cumpleaños de Neville había sido el día anterior, y aunque había recibido y abierto sus regalos entonces, él y Harry habían acordado celebrar sus cumpleaños juntos para ahorrarle a la señora Weasley la molestia de coordinar 2 fiestas. Los regalos se abrieron sistemáticamente y se dieron las gracias correspondientes antes de pasar al desayuno. Harry y los demás se quedaron charlando animadamente mientras repetían y repetían de todo, pero cuando llegaron Madame Delacour, Fleur y Gabrielle, salieron de la cocina para hacer espacio. Sin embargo, mientras subían las escaleras hacia la habitación de Ron, se detuvieron cuando Ginny asomó la cabeza desde su habitación en el rellano del primer piso. «Harry», dijo. «¿Podría hablar contigo un segundo?» El adolescente en cuestión dudó un momento, sin saber qué quería la joven, pero finalmente asintió y le entregó los regalos que llevaba en brazos a Draco. «¿Sube esos, quieres?» «Claro», dijo la rubia con sarcasmo. «Al fin y al cabo, solo vivo para servirte». «Sabía que te tenía cerca por una razón», dijo Harry alegremente, y luego se metió en la habitación de Ginny antes de que pudiera contraatacar. Aunque creyó oír a Draco murmurar un montón de improperios en voz baja antes de que Ginny cerrara la puerta. «¿De qué querías hablarme?», preguntó Harry, mirando la habitación con curiosidad.
Era prácticamente como se la esperaba. No demasiado grande, pintada de un color neutro, con pósteres y cuadros en la pared y un escritorio bajo la ventana. Quería desearte un feliz cumpleaños número 17 y, darte tu regalo. Harry le sonrió. Gracias, Jin, pero no tenías por qué comprarme nada. Lo sé, dijo la niña, jugando nerviosamente con los dedos, y al principio no iba a hacerlo, no sabía qué regalarte. Pero luego pensé, tú y los demás se van a una gran misión en unos días y quería darte algo para que me recordaras. ¿Recuerdas qué? La pregunta confusa de Harry se interrumpió cuando unos labios suaves y demasiado cálidos cubrieron repentinamente los suyos. Se quedó allí un momento, rígido por la sorpresa. Podía decir con sinceridad que no lo había visto venir. Harry había pensado que los sentimientos de Ginny por él eran estrictamente platónicos, si acaso, las pocas veces que habían interactuado habían sido amistosos, pero nada que indicara un romance floreciente. Fue solo cuando Ginny pasó la punta de la lengua por el labio inferior de Harry que finalmente pudo salir de su sorpresa lo suficiente como para tomar a la chica por los hombros y empujarla suavemente. Lo siento, Ginny, dijo, pero no me ves como nada más que una amiga, dijo Ginny con amargura, y se alejó de Harry con un suspiro de frustración. Supongo que debería haberlo visto venir. Hermione me dijo que no me hiciera ilusiones, que no me veías así, pero no pude evitar tener esperanzas, crecí con historias sobre ti, ¿sabes? El niño que vivió, el niño que derrotó a quien tú sabes, pero cuando finalmente te conocí, eras mucho más de lo que decían las historias. Eras valiente, inteligente, divertido, y luego me salvaste de Ridley, y supe que me había ido. Lo miró con desesperación y súplica. ¿Puedes decir de verdad que no sientes nada por mí? Por supuesto que siento algo por ti, es solo que, no tengo ningún sentimiento romántico por ti. ¿Pero por qué? ¿Será porque no soy lo suficientemente bonita? ¿Serán mis pecas? ¿O te gusta alguien más inteligente? No tiene nada que ver con tu físico ni con tu inteligencia, Jin la tranquilizó a Harry. Conozco a tu familia desde los 11 años. Me acogieron, llegué a considerarlos familia. Eres como mi hermana. Hermana, dijo Ginny con voz hueca. Soy como una hermana para ti. Rió con amargura y negó con la cabeza. Alguien allá arriba debe odiarme de verdad. Lo siento, repitió Harry. Quizás si las circunstancias hubieran sido diferentes, tal vez. Él extendió los brazos y ella voluntariamente aceptó el abrazo. Créeme, le dijo, mirándola fijamente a su melena pelirroja, ser mi hermana es mucho mejor que ser mi novia. No me veo sentando cabeza con nadie pronto. No quiero que una ruptura complicada arruine nuestra relación. Ginny acercó a Harry, disfrutando de la tensión de sus músculos que la sujetaban contra su pecho firme, y luego murmuró demasiado bajo para que él la oyera. Valdría la pena. Porque es un buen muchacho, porque es un buen muchacho, porque es un buen muchacho. Harry, encantado, agitó una batuta imaginaria en el aire, dirigiendo la música escalofriante que sus amigos y familiares estaban creando, mientras Neville agachaba la cabeza, avergonzado, y la señora Weasley levitaba un enorme pastel sobre la mesa. Cosa que nadie puede negar. Al terminar la canción, Harry hizo una elaborada reverencia ante los vítores y aplausos de sus amigos, y luego saltó del banco que usaba como podio. ¿Qué pinta tiene, señora Weasley?, dijo, mirando el enorme pastel, decorado con elaborados glaseados en diferentes tonos de oro, verde, plata y rojo. No tenías que pasar por tantos problemas por nosotros, intervino Neville. Claro que sí, dijo la señora Weasley, sonriendo radiante a los dos chicos. Cumplir 17 es algo muy importante. ¿Pero era necesario hacer un pastel tan grande? Tenemos muchas bocas que alimentar. Ninguno de los adolescentes pudo discutir ese punto. La asistencia a su fiesta de cumpleaños conjunta fue, cuanto menos, impresionante. Además de los 8 Weasley y los 4 de la Cour, también había llegado Hagrid, Remus, Luna y varios miembros de la Orden. La abuela de Neville no pudo asistir, pero le envió a su nieto su cariño y un excelente juego de herramientas de herbología como recompensa. En lugar de intentar apiñarse en la cocina, de tamaño insuficiente, se habían alineado varias mesas en el jardín, decorado con serpentinas moradas y doradas, con pequeños faroles flotantes también morados. La mesa crujía bajo el peso de una cantidad exorbitante de comida hacía una hora aproximadamente, pero, para entonces, ya lo habían devorado todo. Con canciones de cumpleaños cantadas, la señora Weasley comenzó a cortar y repartir el pastel.
Las 2 primeras rebanadas fueron para Harry y Neville, y luego el resto se repartió entre los demás. Esto es fantástico, mamá, dijo Ron, volviendo a por una segunda rebanada. No sé cómo puedes comerte siquiera una rebanada, y mucho menos 2, dijo Hermione, observándolo con asombro y disgusto mientras atacaba el postre. Comiste tanto en el almuerzo y aún más en la cena. ¿Cómo es que tienes espacio para el postre? Siempre estoy en movimiento, dijo la pelirroja. Necesito comer mucho para reponer toda la energía que estoy perdiendo. ¿Siempre en movimiento? Repitió Blaise con incredulidad. Hoy no te levantaste hasta las 2 de la tarde. Me dijiste que te ocupabas del ghoul del ático, exclamó la señora Weasley. Ron gimió. Muchas gracias, amigo. Sin embargo, se salvó del inevitable sermón cuando, a lo lejos, se oyó el crujido revelador de la aparición. Todos sacaron sus varitas y esperaron en tenso silencio mientras el sonido de pasos se acercaba sin cesar. Era muy improbable que un mortífago hubiera logrado entrar en la propiedad debido a las impresionantes protecciones instaladas para la llegada de Harry, pero era mejor estar preparado por si acaso. Arturo. Todos se relajaron cuando Kingsley Shacklebolt salió a la luz que emanaba de las linternas suavemente brillantes. Kingsley, dijo el señor Weasley, dando un paso hacia el hombre. ¿Qué haces aquí? Creí que tenías trabajo que hacer en el ministerio. Sí, jadeó el hombre. O lo hice. Pero tengo noticias. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se ha producido una fuga. Cientos de seguidores de quien tú sabes han escapado de Azkaban. Y así, sin más, la alegría se desvaneció. Ron apartó su rebanada de pastel, aparentemente incapaz de soportar otro bocado, y la señora Weasley se recostó en el banco con un jadeo ahogado. ¿Qué? Preguntó Remus bruscamente. ¿Cuándo? La alarma se dio hace poco más de 3 horas. Pero cuando llegaron los aurores, ya se habían ido. ¿Fue mi padre uno de los que se escapó? Todos se giraron a mirar a Draco, quien esperaba una respuesta con una mirada de pavor. Su rostro ya pálido se había vuelto completamente incoloro y sus manos estaban apretadas fuertemente en puños. Kingsley dudó, luego asintió lentamente. Una vez liberado de su celda, formó parte del grupo de mortífagos que lideraron la fuga. Mató a 7 guardias en la pelea. Draco respiró hondo. Harry vio un destello de lo que parecía miedo en sus ojos, antes de darse la vuelta y marchar hacia la casa sin decirle una palabra más. Debería, dijo el señor Weasley con incertidumbre. Iré a hablar con él, dijo Harry, levantándose ya de su asiento. No tardó. Se apresuró a regresar a la madriguera y a su dormitorio compartido. Draco estaba sentado a los pies de la cama de Ron, mirando sus manos. Harry se sentó a su lado, pero permaneció en silencio. Quería darle tiempo a Draco para ordenar sus, sin duda, caóticos pensamientos. Y así transcurrieron varios largos minutos con Draco, pensativo, girando su varita entre los dedos y Harry sentado a su lado, esperando pacientemente. Mató a 7 guardias. Harry miró a su amigo con una ceja levantada, lo que lo incitó a dar más detalles. Lleva más de 1 año en Azkaban. Debe de estar cansado, débil y hambriento, pero aún así logró reunir la energía suficiente para quitar 7 vidas. Draco apretó la varita con más fuerza. No aprendió absolutamente nada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry suavemente. El adolescente rubio dudó, sumido en sus pensamientos por un momento. Supongo que esperaba que, mientras estaba en Azkaban, mi padre hubiera tenido tiempo para, no sé, reflexionar, dijo. Pensar en las decisiones que tomó, en concreto, la de unirse a Voldemort. Esperaba que se diera cuenta de que se había equivocado y que eso lo impulsara a desertar, como hizo madre, para que pudiéramos volver a ser una familia. Draco rió con amargura y arrojó su varita sobre la colcha naranja chillona. Pero supongo que eso no ocurrirá, mató a 7 personas, los hombres reformados no hacen eso. Su lugar está con Voldemort. ¿Y tú, dónde perteneces? Contigo, dijo Draco con decisión. Mi lugar está aquí, contigo y los demás, luchando por lo que es justo. Lo que nos pone a mi padre y a mí en bandos opuestos. Es muy posible que nos encontremos en el campo de batalla algún día, y puede que acabe siendo yo quien tenga que luchar contra él. Quien tenga que matarlo. Harry miró a su amigo con preocupación. ¿Crees que estás preparado para eso? Draco no respondió de inmediato, recordando todas las veces que su padre había mostrado una crueldad descuidada con él y su madre,
Cómo había manchado el apellido Malfoy al asociarlo con inmundicias como el Señor Oscuro, lo que le hizo temer por su vida y la de su madre. Entonces pensó en cuánto mejor sería su vida sin vivir constantemente a la sombra de las fechorías de Lucius. Claro que sí. Harry y un Draco mucho más tranquilo regresaron a la fiesta poco después de su conversación, pero la noticia de la fuga había matado efectivamente el ánimo, enviando a todos a sus respectivas casas y camas mucho antes de lo que habían anticipado. ¿Estás bien, Draco? Preguntó preocupada Hermione, que había adquirido la costumbre de quedarse en la habitación de Ron hablando con los demás hasta altas horas de la madrugada. Estoy bien. Mi padre tomó su decisión, no puedo hacer nada al respecto, así que no encuentro motivo para desvelarme obsesionado con ello. ¿Podrías mirar eso? Dijo Blaise bromeando, él sí que sabe cómo usar ese cerebro suyo. Cállate, imbécil, dijo Draco, arrojándole una almohada a la cabeza al italiano, que reía a carcajadas. Al menos yo tengo cerebro. Tú solo tienes la cabeza llena de pelusas. Creo que también tiene una o dos hoces ahí arriba, dijo Harry. A veces las oigo resonar en su cráneo. Ay, Blaise le sacó la lengua a sus amigos, que reían. Qué gracioso. Mientras ustedes están aquí riéndose como hienas, soy el único que se dio cuenta de que la mochila de Harry de repente ha empezado a brillar. Debe ser mi papá. Harry extendió la mano hacia la mochila donde guardaba sus pertenencias más importantes y comenzó a rebuscar entre su contenido. Efectivamente, su piedra rúnica brillaba con su familiar azul suave. ¿Les importa si pasa un rato? Preguntó Harry a sus amigos, sosteniendo la piedra para que la vieran.